con Nino Canún. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros y siguen las noticias en cascada. Ha sido una tras de otra. Desde que llega López Obrador pareciera que aparte de la mañanera nos van dando y nos van manejando con otras informaciones. La renuncia de Medina Mora, bueno, pues tiene varias aristas y cada quien las lleva a su modo. Yo he estado escuchando a diferentes conductores y bueno, pues hablan de que pues esto tiene que ver con lo de Peña Nieto, esto tiene que ver con el dinero que se llevó a Europa y que la inversión que hizo en euros y qué es lo que estaba investigando Santiago Nieto. No es por ahí. Es el padrino el que está haciendo las cosas. ¿Se acuerdan de la película esta de Marlon Brando, en El Padrino? Cómo van acabándose a todos. Bueno, pues aquí sucedió igual. Hay una fotografía del periódico Reforma que era así de Untouchables, los intocables. Y ahí estaba también Medina Mora. Ahí estaba Rosario, ahí estaban todos. Entonces yo creo que cuando los vio el presidente dijo, estos me hicieron la vida imposible. Estos me hicieron la vida imposible. Y ahí está, esa es otra, esa es una caricatura donde está nuestro queridísimo amigo Bartlett, que pues no sabe nada de las casas. Pero la fotografía del caso de El Reforma, usted recordará que están todos menos la novia y el novio. Son los únicos que no están en la mesa principal. La novia es hija de Juan Collado. Juan Collado es el que le entregó 68 millones de pesos a un señor Carlos Ahumada para que le hiciera, por favor, un video con alguien de López Obrador recibiendo dinero. Nunca mencionaron a Bejarano. Eligieron a Bejarano porque eso lo mandó, obviamente, pues Rosario Robles. Rosario Robles, ¿por qué? Rosario Robles, el dinero que tenía que darle a López Obrador para la campaña, para la pre-campaña y todo esto, se lo dio a Ahumada y empezó a robar junto con Ahumada en todas las delegaciones políticas, junto con Romero, ¿cómo se llamaba su cuate? Ramón, el que estuvo en la Procuraduría, Ramón, no sé, ahorita le digo el nombre, ahorita me acuerdo de él. Ramón Sosa Montes, que fue delegado en 2 ocasiones. Y como delegado en 2 ocasiones, sirvió para el lavado de dinero. Y ahora, bueno, pues tiene congeladas todas sus cuentas Ramón Sosa Montes y no se los ha soltado Santiago Nieto. Pero, regresando a esta fotografía, bueno, pues yo creo que el que debería ya estar preocupado es Peña Nieto, porque ahí está también Medina Mora. ¿Qué hizo Medina Mora? Ayer le platicaba yo a usted, pues más o menos la crónica de Medina Mora. Medina Mora, yo lo conocí en Televisa, era empleado igual que yo hacía el programa de ¿Y usted qué opina? Y él estaba en el área jurídica con Emilio Azcárraga. Bueno, de ahí hay un suceso o un pasaje que nadie ha mencionado. ¿Cómo llega él con Fox? Fox lo manda a llamar, Fox lo escoge, Emilio Azcárraga se lo propone, no. Fíjense que había los famosos headhunters. Y estos headhunters, pues, los estaban manejando de tal manera para ir dándole todo el personal que requería Vicente Fox. John Smith, el director general de Headhunters, trabajaba única y exclusivamente para Fox en esos momentos. Ya habían trabajado anteriormente en Coca-Cola. Él le conseguía a los directivos y demás. Pero John Smith se dedicaba a esto. Su profesión era conseguir para Colgate-Palmolive, para Nescafé, para Nestlé, para la empresa que fuera. Ese era su trabajo. Y el headhunter es el que está buscando a alguien que salga de lo normal, algún ejecutivo excepcional. Y entonces llevaron a Medina Mora con Fox. Y Fox lo contrató por eso, por los headhunters. No lo acercó Televisa. Jamás sucedió eso. Bueno, empieza ya con Fox. Se va, ahí estuvo en el CISEN, estuvo en la Procuraduría, fue jefe de la policía, después llega Calderón y se lo lleva él también a la Procuraduría. Y total que eran años encantadores, 2 sexenios panistas y el señor no tenía credenciales para ninguno de los eventos que llevó a cabo. De CISEN, pues no sabía escuchar, o si sabía escuchar, no sabía oír.
Esa era una. O no sabía vigilar, o no sabía supervisar, o no sabía revisar, o no sabía muchas cosas, pero el CISEN, pues fue así como la hecatombe. Pero en la Procuraduría y en la Policía Federal, ¿qué hacía? Nada, nada. Es más, el propio Genaro García Luna, cuando llega, dice, este güey agarró nomás dinero porque me dejó todo botado. ¿Qué pasa más adelante con Medina Mora? Pues fíjese usted que llega Peña Nieto y se lo lleva de embajador a la Gran Bretaña. Ser embajador en Europa es muy importante, pero de la Gran Bretaña, de Alemania o de Francia, pues son las principales embajadas. Ahí lo tuvieron y posteriormente lo mueve a Washington. Y ya en Estados Unidos aceptan sus cartas credenciales y bueno, pues era una carrera así desmedida, imagínense, había salido de la nada de una oficinita ahí en Televisa, pues ya estaba en las grandes ligas, imagínense en Washington, ya el cuate haciendo pues de las suyas. Ahí sucedió algo inesperado. Seguramente Luis Videgaray determinó y decidió que se viniera como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y era muy sencillo, era nada más traerlo a México. Se quedó 9 meses acéfala, así como usted lo está escuchando, nuestra embajada en los Estados Unidos. Tan importante embajada sin embajador. ¿Por qué? Pues porque se les olvidaba. Acuérdense que Peña se le olvidaba y no ponía al Procurador General de la República. ¿No? Peña era como torpe. ¿Verdad? Bueno, pues se lo traen y lo hacen ministro de la Suprema Corte de Justicia gracias a Luis Enrique Miranda. Manda a llamar a Luis Enrique Miranda, un peñista de hueso colorado, y le dicen, quiero que sea ministro de la Suprema Corte. Lo que usted diga, señor. Y lo hacen ministro de la Suprema Corte. Ya vio la carrera impresionante. Bueno, pero ahora sale, pues que realmente eso no fue la causa, eso que nos han venido diciendo, eso que nos platicó el presidente, de que la investigación de la Fiscalía General de la República es muy importante, yo no me voy a meter en eso pues yo no tengo que ver nada absolutamente. El señor, pues obviamente se llevó dinero, sus euros a la Gran Bretaña y a Alemania, y entonces eso es lo que se está investigando. No es cierto, no es cierto. Había alguien de por medio y es Alejandro Quintero. El papá de Alejandro Quintero era como el dueño del XW. Él hacía y deshacía porque lo quería mucho Emilio Azcárraga. Y lo quería tanto que pues era empleado, pero más amigo que empleado. Él hacía lo que quería y no necesitaba la autorización de Emilio. Y su hijo, pues trabajaba ahí hizo sus pininos y de repente, pues llegó la gran oportunidad, separarlo de Televisa y llevárselo a trabajar para los candidatos o para los presidentes. ¿Por qué? Porque en ese momento era una oficina alterna, ajena a Televisa, y no tenían que salpicar a Televisa de que Televisa estaba sacando dinero, lavando dinero a través del Estado de México, porque el Estado de México es la caja chica o la caja grande, no lo sé, de los de Atlacomulco, pero cuando ellos llegaron, la vaciaron, esa es la verdad. Y entonces Alejandro Quintero estaba ahí. También Alejandra Lagunes, yo no sabía que Alejandra Lagunes había estado en otro lado antes, yo la recuerdo en Televisa, y de Televisa cuando se fue a trabajar con Peña, me dicen que no, que antes estuvo en Microsoft. Eso no lo sabía yo, hasta ahorita me acabo de enterar. Pero ¿qué pasa con Alejandra Lagunes? Pues Alejandra Lagunes era fenomenal en todo lo que hacía en su trabajo de Televisa. Y empiezan a trabajar ya directamente con Quintero y a reportar con Quintero, pero para todo lo que tuviera que ver con dinero. Todo lo que fuera con dinero se hacía con Alejandro Quintero. ¿Qué sucedió en ese 2006 terrible al que hace mención el presidente? Bueno, pues este hombre le puso el pie a López Obrador para que no pasara. Así, lo bloqueó. Lo bloqueó, decían que por instrucciones de Fox. Lo bloqueó por instrucciones. No, Calderón ni pintaba en ese entonces. Entonces, lo que he estado escuchando han sido muchas versiones así como cada quien tiene su propia verdad y hay que respetarlas.
Pero la verdadera verdad, pues era esa. Salió de John Smith, de los Headhunters, y de ahí, ¡pum!, al pináculo. Ahora, ¿qué va a suceder con él? Pues se va a ir a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque así es esto. El padrino los mataba o los metía a la cárcel, ¿no? Pues aquí haga de cuenta que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Uno por uno los ha ido llevando poco a poco. ¿Por qué no detuvieron? ¿Por qué no aprendieron a Romero de Champs? Porque Juan Collado era el que se requería, al que se tenían que llevar. Pero hay una nota hoy de Bejarano, que seguramente usted la vio ayer en la televisión, porque hizo además un comentario, yo por aquí la tenía, un comentario en que, bueno, pues la culpable de todo esto era la señora Rosario Robles, porque ahora se hacía la víctima, pero ella es la que había hecho todo este desastre. Y todo este desastre no lo escogió, fíjese, Rosario no escogió jamás a Bejarano. Lo que pidió Juan Collado, ahí está cuando el día de ayer salió, eso ya no, ese es otro video. Pero el primer video que sale, ese, es cuando ayer sale a decir que, bueno, pues sucedió, y que suceder esto no sé de dónde sea. Pero bueno, ¿qué es a lo que se refería Bejarano? ¿A qué es el karma? ¿Pero el karma de qué? Porque esta es la otra pregunta. Ella nunca pidió, Juan Collado nunca pidió el nombre de este señor de las ligas, René Bejarano. Cuando se hace el meeting, todo esto con Federico Dorin, todo esto con Fernández de Ceballos, todo esto con Carlos Ahumada, y llegan a la conclusión de que tienen mucha información para que no llegue López Obrador, es cuando aparece Juan Collado. Eso nosotros tampoco lo sabíamos, nadie. Nos enteramos todos cuando detienen sorpresivamente a Juan Collado, que era secretario particular de Carlos Salinas de Gortari, y en ese momento sucede algo terrible. Dijimos, ¿y por qué no se llevaron al otro cuate? ¿Por qué no se llevaron al petrolero? ¿Por qué lo dejaron ir al petrolero? Porque el petrolero se cae ahí en el Harris, en el Mortons, se cae en el momento que llegan. Ahí está el Mortons, ese es el estacionamiento para entrar al Mortons. Entonces, ¿por qué? Ahí está la entrada al Mortons. ¿Por qué no sucedió nada? ¿Por qué no pasó nada? Ellos llegaron, pero llegaron no con ametralladoras ni con nada. Cuando llegan, está Juan Collado, y Juan Collado dice, ¿qué tienen en contra de mi amigo? Y le dice, no, señor, venimos por usted. Puta, el que casi se cae muerto es Juan Collado. ¿Quién iba a imaginar que un hombre tan poderoso, un hombre que había levantado ámpula en el gobierno mexicano por todo lo que había sucedido, y además esa primera plana del periódico Reforma, donde se casa a su hija y él trae a Julio Iglesias y termina cantando con Julio Iglesias? Entonces, ¿qué pasó en aquella ocasión? ¿O qué sucedió en aquella ocasión? ¿Por qué fueron por Juan Collado? Posteriormente nos enteramos, porque era el que había entregado el dinero a el señor Carlos Ahumada, que también está en lo de la evasión fiscal. También está en lo de la evasión fiscal. No, es que le permitieron pues que le regresaron su dinero a Carlos Ahumada. ¿Por qué se lo regresaron? Porque en esas fechas, todas esas fechas concuerdan. Entonces, esto es como el padrino cuando va hilando todo, ¿se acuerda? Y va matando a todos, porque todos eran los enemigos de su padre y él tenía que acabar con todo eso. Esto es exactamente lo mismo. Pareciera como que, pues ahora, ¿quién sigue? Porque aquí esa es la pregunta, y hay que ver en la fotografía, porque de la fotografía han salido las personas o los personajes que en este momento están en una bronca terrible. ¿Qué va a pasar con Medina Mora? ¿Qué va a suceder con Medina Mora? Con todo el dinero que se llevó. El dinero que se lo llevó desde el Estado de México. Bueno, pero eso es de lo que vamos a platicar con otros invitados, y también vamos a platicar de algo que es distinto y que es aquí en la Ciudad de México. ¿Se acuerda de este señor Horta, el que le echan ahí su vaselina o no sé cómo se llama esa cosa, rosa, cuando empieza? Este es Horta, que empieza a gritar, y entonces cuando lo bañan, ahí, bueno, ¿qué pasa con Horta? Horta, cuando yo llego al Zócalo,
capitalino, pido la autorización del ejército que está en la puerta principal de la presidencia y me dicen que sí, que puedo estar ahí 15 minutos. 15 minutos. Me acerco a uno de los policías y me dice sí, 15 minutos. Es cuando aparece Jaime Ponce y me alargo. Jaime Ponce es entonces todavía no era el gobernador, pero ya estaba negociando con Marcelo Ebrard. Ese día fue a negociar con Marcelo Ebrard que fuera la gubernatura de Baja California de 2 a 5 años. Bueno, este cuate me mandó 11 policías, está dicho en mi video en Facebook, 11 policías, 2 grúas y 2 camionetas para retirar mi coche. Lo extraño de todo esto, que pagué la infracción y fueron 442 pesos. Entonces me enojé, me irrité, me indigné de que, pues, ¿por qué esa tirria contra los periodistas? Después en su cuenta de Twitter pone un trancazo a un periodista. Y el periodista le contesta, oye, ¿y por qué me pones eso? Perdón, no era en contra tuya, era en contra de otro güey. Eso no se vale. Y lo último, ¡ay, este cinturón de la paz! El cinturón de la paz me dejó pasmado porque no sirvió para maldita la cosa. Estas camisetas, no porque hayan costado 900,000 pesos, no porque costara 48 pesos cada una de las camisetas, era lo importante, sino para qué mandaron a hacer esas camisetas. Para que unos señores burócratas, 12,000, se las pusieran, los mandaran llamar, no sé cómo le hicieron para llamar a 12,000 y darles pues el protocolo, pero el protocolo duró 10 minutos, o sea, así de rápido. O sea, un protocolo de esos fast track, tan rápido, para mantener a una turba tranquila, para que los que aparecieran botando piedras, gases y no sé cuántas cosas se tranquilizaran y que se llevaban un hilo del principio al fin. Y ya con eso era más que suficiente. Y al final se terminaron quitando las camisetas porque no querían ni siquiera ser identificados. Fue un verdadero desastre. Yo creo que esto no tiene que volver a pasar. Y si vamos a hacer este famoso cordón de la paz o de lo que sea, pues hay que hacerlo de una manera distinta. Y ahora llega un joven. Este joven es García Harfuch. Pero yo no sabía que era... Unos dicen que es hijo y otros dicen que es nieto de Javier García Paniagua. Ahorita le platico quién era García. Omar García. Omar García Harfuch es este joven. Dicen que es nieto, ya, aquí veo, nieto de Javier García Paniagua. Javier García Paniagua y su papá, se llamaba Maxi, ahorita le digo cómo se llamaba, Marcelino García Paniagua. Marcelino García era el secretario de la Defensa en los tiempos de Díaz Ordaz. Él estuvo tentado de dar un golpe de Estado, por eso se hizo muy famoso, de que primero protegió al presidente porque esa era su obligación y así lo dijo. La obligación como militar no era dar un golpe de Estado, sino proteger al presidente, y el presidente era Gustavo Díaz Ordaz. Después viene Javier García Paniagua, y Javier García Paniagua es el favorito de la hermana de José López Portillo. Y desde el Canal 13 la empieza a promover para que fuera candidato a la presidencia de la República en contra, pues, de un pusilánime Miguel de la Madrid. ¿Por qué le digo pusilánime? Porque era un secretario de pues, programación y presupuesto, y los secretarios de programación y presupuesto pues eran tecnócratas. No los conocía nadie porque nunca eran visibles. Cuando él sale como presidente, posteriormente sale de la Secretaría de Programación y Presupuesto Salinas de Gortari como presidente, y el último secretario de Programación y Presupuesto que fue presidente es Cedillo Ponce de León. Ahí se acabó la famosa secretaría, porque era una secretaría que había generado 3 presidentes desconocidos. Nadie sabía quiénes eran ellos. Y ganaban. ¿Cómo ganó en este caso Miguel de la Madrid? Bueno, pues en el momento que se decidió por parte de López Portillo quién sería el candidato, pues no fue el favorito de su hermana, que era Javier García Paniagua, sino se decidió por Miguel de la Madrid y posteriormente ya lo que siguió. Pero ahora, pues este es su nieto.
Entonces, pues viene con una carrera castrense, sabe mucho de esto, se ve muy joven, ojalá y sea el jefe de policía que necesitamos aquí en la Ciudad de México, porque después de Durazo, pues nada más hemos visto corrupción, la hermandad, ¿se acuerda de eso de la hermandad? Que dicen que todavía se mantiene y se sostiene. Antes decían que esto ya lo había erradicado Cuauhtémoc Cárdenas, posteriormente dijeron que llegó López Obrador y los quitó, y fíjese nada más en dónde está todo el error. Cuando llegó Ebrard, los desapareció, no es cierto, ahí seguían. Todo el mundo justificaba el que ya los habían quitado, no, la hermandad está ahí, y la hermandad sigue haciendo lo que se le pega la gana y por eso siguen robando. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, ahorita, si usted viene por la avenida Insurgentes, como a las 3 de la tarde, está lleno de patrullas y de motociclistas, pero están robando, no están mordiendo, están robando, pero a plena luz del día. Entonces yo le decía a la señora jefa de gobierno, oye señora jefa de gobierno, este es el cinismo de la policía, este es el cinismo de que pues no están levantando infracciones porque tienen los documentos de las personas en las manos y por lo regular son mujeres a las que les dicen al corralón. Oiga, por favor, haga algo. No se puede. Y ya, sígame. Y entonces, la pobre señora ahí siguiendo al de la patrulla o al motociclista. Bueno, esto es lo que ha pasado en la inseguridad que tenemos y que vivimos. Y por el otro lado, bueno, pues hay muchísimo más muertos con López Obrador que con Calderón y con Peña en el mismo lapso. Esto quiere decir que la Guardia Civil como que no se siente, como que no se percibe, como que no sabemos qué es lo que va a hacer, cuáles van a ser sus funciones, nada más apaciguar, nada más limitar o enfrentarse ya directamente con los narcos. Lo que no queremos es una guerra, no nos conviene, no nos interesa, ya estamos hasta la madre de tantos muertos, porque nosotros ponemos los muertos, los gringos no ponen absolutamente nada y se llevan todo el dinero de la droga. Porque ellos administran perfectamente lo que es la droga. Cuando sale la droga de Chilpancingo, sale todo lo que es la amapola hasta Chicago, que es la base de la heroína. Y no matan a nadie. Y aquí para sacar la amapola se matan todos hasta los 43 que desaparecieron. Voy a un corte y regreso. Pues seguimos con la inseguridad, seguimos con todo lo que ha venido pasando con ejecuciones. ¿Qué es lo que acontece en nuestro país que no está en guerra? Tenemos el mismo número de muertos que en Irán, pero en Irán están en una guerra violenta. Pero nosotros es ejecuciones y llegaron y mataron a 6 y llegaron y mataron a 8. Como que somos indolentes o como que ya somos costumbristas. Porque de repente alguien dice, mataron a 3, pues no son muchos. A eso hemos llegado. Está con nosotros Juan Carlos Gasca, presidente de no sé qué, pero él es especialista en seguridad. Todo el mundo se pone presidente, ¿verdad? Cuando ves a López Obrador, como le dices, ¿qué onda, tocayo? colega en vez de tocayo. Colega. Juan Carlos, mucho gusto. Dino, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer estar en tu programa. Tenía ya tiempo de no venir, pero te agradezco mucho. Le agradezco a tu audiencia que nos recibe en sus casas, como siempre en tu programa. Y bueno, entrando un poco en materia en el tema de inseguridad, te comento que actualmente las cifras empiezan a ser realmente preocupantes por el número de muertos, pero no solo el número de muertos, sino también la cantidad de ilícitos que están ocurriendo en todos los estados de la República. Ahora, lo que es importante aclarar es que no solo es cuestión de la estrategia adecuada o inadecuada del gobierno actualmente o de gobiernos previos. En realidad, el fondo va más dirigido hacia que el gobierno o los gobiernos que ha tenido México no han logrado descifrar el fondo de la estrategia a la que tienen que llegar. ¿A qué me refiero con esto? Las estrategias que se han usado son obsoletas, ¿no? El gobierno debe empezar a descifrar que el crimen como tal no es aleatorio. El crimen realmente sigue un patrón y hay muchas variables que lo afectan. Entonces, la clave de esto es descifrar cuál es el patrón que sigue para poder definir una estrategia más certera que pueda empezar a erradicarlo. Te pongo un ejemplo muy breve. Nosotros en Delfintel, en la empresa, estamos asesorando a algunos gobiernos justo para lograr descifrar estos factores que pueden afectar al crimen. Lo hacemos a través de un modelo matemático que se refleja en un sistema de inteligencia, el cual nos ha ayudado a generar ciertas predicciones acerca de la probabilidad de
de los crímenes que pueden ocurrir en ciertas áreas. Un ejemplo muy concreto, estamos trabajando con el gobierno de Milwaukee en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Empezamos a trabajar hace 3 meses con ellos y en estos 3 meses, a través de lograr descifrar este patrón, hemos logrado bajar la criminalidad en un 8.6%. ¿En dónde? En Milwaukee, en Estados Unidos. Ah, bueno, en Milwaukee. Entonces, justo ahora, y para la audiencia que vive en la Ciudad de México, sí, pueden alegrarse, estamos a punto de empezar a trabajar con el gobierno de la Ciudad de México para tratar de descifrar justo este patrón aquí, para poder resolver esto de esta manera. Justo haciendo ese tipo de análisis basado en tecnología, en inteligencia artificial, es como realmente la modernidad puede afrontar el crimen y disminuirlo. Pero aquí yo creo que el problema es más grave. Mira, yo siempre he pensado que nosotros copiamos en todo a los gringos, Okay. pero en esto no lo copiamos. Los gringos tienen 35 millones de adictos y no se matan. Tú llegas en tu coche, está el dealer, le compras y nadie se mete contigo. No te detienen, no te aprenden, no te llevan a la cárcel, no te secuestran, no te violentan, no te levantan, porque es un término que no existe en la Real Academia. Y dice, cuando levantan, dicen, pues eso no existe. No te levantan, no pasa nada de eso. Entonces, es que ha sido mala la táctica nuestra. Pues desde el principio yo me imagino que cuando Felipe Calderón sacó a los militares era para legitimar que se había robado la presidencia y quería quedar bien ante los ojos de los mexicanos. Esa era una. Claro. 2, la supersecretaría de Gobernación que manejó Osorio Chong era un fantasma, era así. Tenía todas las patrullas, todas las policías, todos los militares, todo en manos de uno solo. ¿Qué Peña era tan torpe que no podía ser el presidente de la República y que reportaran todos a él? Yo me acuerdo que todavía el jefe de la Policía Federal pues, reportaba al presidente de la República. Claro. Quitaron todo. Claro. Entonces, como que cada quien hacía lo que se le daba la gana y lo hacían como se les pegaba la gana. Pero ¿qué ha venido sucediendo con lo de la Guardia Nacional? Pues es una Guardia Nacional así como inconsistente, porque los pobres estos los traen para arriba y para abajo. Que estos 300 se vayan a Tamaulipas, no, estos 200 que se vayan para Chiapas, no, estos 150 que vengan aquí a la alcaldía de Iztapalapa, porque es muy importante. Y después, cuando llegan a la Ciudad de México, estamos hablando de que en estas alcaldías, pues nada más 6 alcaldías tienen Guardia Nacional. Claro. Entonces esto es como las cucarachas, ¿no? Pues se salen de esas 6, se van a otras y se esperan a que se quite la Guardia Nacional y se vuelven a meter a robar y a asaltar. Pero es que aún así, Nino, en ese tema, y lo que comparándolo con Estados Unidos, con otros países también, el problema es que la estrategia en México, en muchos casos, ha habido mucha simulación y no se han atacado puntos en concreto, no se han dado tiros de precisión. Entonces, lo que acaba sucediendo es que, por ejemplo, puedes decir, mando Guardia Nacional a 6 alcaldías porque hay algún índice de criminalidad tal vez alto, pero nada más la manda sin atender a los puntos en específico. No se tiene que dividir la seguridad o la Guardia Nacional o el Cuerpo Armado que sea por alcaldía. Tiene que estar en la Ciudad de México más bien por zona o por colonia o por grupo de colonias que puedan ser realmente afectados por el crimen. La estrategia tiene que ser más de tiros de precisión. A ver, tiro de precisión. ¿Tú crees que el tiro de precisión no era haber metido a la cárcel a Peña, si Peña recibía dinero del Chapo? Ahora que estuvieron en Brooklyn, donde dice este cuate, es que Peña me pidió dinero. Pero además, cuando se llega a la cifra fenomenal de 1.800 millones de dólares, que son 35,000 millones de pesos, pues es una locura de dinero. Claro. Cuando mencionan a Osorio Chong, también le dieron dinero, también del Chapo. Entonces, si tú te acuerdas, fueron 8 a 10 años en que el Chapo era intocable. El Chapo decían que salía por todas estas resbaladillas que preparaba en los hoteles, todas esas fugas importantes que hacía, pero es que todo estaba arreglado. Claro. Todo estaba arreglado. ¿De dónde salía tanto dinero? A ver, lo de Fox. ¿A Fox quién lo saluda? El Chapo, escapándose de Puente Grande o de Puerta Grande, como tú quieras llamarla. Bueno, pero seguimos con José Valdés, que también nos acompaña el día de hoy, coordinador ejecutivo del Consejo de Dirigentes Políticos del PRI. ¿Todavía existe? Pero por supuesto más. Ay, perdón, pues no sabía. No me Primero acuerdo. agradecerte, Nino, la Bienvenido. invitación. Muchas gracias, como siempre, y saludo a todo el auditorio. Y qué bueno que haya ese tipo de mesas de debate y discusión, porque sí, finalmente, algo que nos preocupa a los mexicanos es la inseguridad. Tú lo has dicho con mucha claridad, pero a nosotros que vivimos en la Ciudad de México, lo que más nos preocupa es finalmente que no hay en este momento una táctica que permita finalmente acabar con este tipo de delincuencia que tenemos ya de tiempo y de años atrás. ¿Qué es lo que estamos viendo? Primero, falta de preparación de la policía de la Ciudad de México. Tenemos un colegio de la policía que me parece que es un adorno,
porque los policías ahora ya no tienen esa capacitación que anteriormente se les daba. Ahora son policías impreparados, que lo único que hacen es decir, levanto la mano y voy, me subo a una patrulla para poder delinquir. El Cordón de la Paz, en 3 horas, los hicieron policías. No, si te vas a reír, no te vuelvo a invitar. En 3 horas los capacitaron. Imagínate, en 3 horas los convirtieron en la agente de seguridad. Y entonces 12,000 eran ellos y los que estaban marchando eran 10,000, carajo. Y tú te diste cuenta, Nino, la verdad fue un verdadero fracaso este cordón de disque seguridad. Porque sacaron a los servidores públicos, que no tienen ninguna preparación. A mí que sí me además daría pavor. Tuvieron miedo. Y a mí también me ¿Te ha diste dado cuenta, miedo cuando no? el güey llega y vuelas, corro, hijo de su madre. Y lo primero que es quitarse las camisetas, Sí, ¿no? quitárselas. Oye, costaban 48 pesos cada camisa. Masiva. Casi $1 millón de pesos. Me no se parece gastaron. que es una falta de preparación de la policía de la ciudad. Y bueno, se da el fenómeno el día de hoy, que sale Jesús Horta, que me parece que era un agente que lo único que salía era los medios, con lo que seguramente alguien le avisaba cómo habían pasado las cosas. Siempre estaba enojado, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Se veía molesto. Yo no sé si no aceptó desde un principio ese cargo o lo aceptó porque la jefa de gobierno lo determinó. Tú tienes que ser el jefe de la policía, ¿no? Y bueno, pues ahora viene alguien que me parece que Omar García trae algunos antecedentes. Sí, es hijo de Javier García. De Javier García Paniagua, ¿no? Pero bueno, me parece que tenemos que darle un rumbo a la ciudad. Y la verdad, ahora la delincuencia lo que ha hecho ya es otras alcaldías. Si ya lo vemos, ya está en Álvaro Obregón, en Magdalena Contreras, ya es otro cordón muy distinto, ¿no? A ver, ya corrieron. cuando llega Óscar Espinosa Villarreal a la regencia capitalina, ¿cuál fue su primera pregunta? Pues era de tu partido, tú lo sabes. ¿Cuántas delegaciones hay en la Ciudad de México? 16. 6 alcaldías. Él Él preguntó. Ah, él preguntó. Es lo mismo. le falta. Preguntó, no ¿cuántas sabía. delegaciones hay en la Ciudad de México? Y todos se lo quedaron viendo y dijeron, ¿este güey va a ser el jefe de gente capitalino? No, pues ya nos jodimos. Bueno, así está la situación, pero tú te has estado riendo de todo, ¿eh? David Ricardo Benítez, ¿a qué eres de Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano. Estas también podían servir para las carreteras, ¿eh? Sí, para podrían que se servir, vean ¿no? y ya no se Para la acerque bici. nadie. ¿Qué? Para la bici. Para la bici. Préstamela para la bici, ¿no? Con todo gusto, Nino, le voy a decir al senador Dante Delgado que nos facilite 2 para que tengas una de repuesto y otra. ¿Y por qué el senador Dante Delgado es el que surte? No, él a mí me la es el me la dueño. obsequió, él a mí me No, la es el obsequió. dueño, cabrón. No, Bueno, pues es- saludos al dueño, uno tiene saludos que al dueño. agradecer. Pues ya no es coordinador, sí, Nino, pero sin duda un gran referente de Movimiento Ciudadano que aprecio. y ¿Quién es admiro el mucho. dueño de Morena? El dueño de Morena, pues yo supongo que es el pueblo, ¿no? Así debería ser. Este está que... ¡Presidente! Quiere hueso, Hay que llevárselo. quiere hueso, Hay quiere que hueso. Por eso están las cosas como están. Es que hablar de dueño es hablar quién pone el dinero lo pone El pueblo. ¿Quién lo dirige? ¿Quién ordena? ¿Quién manda? Andrés Manuel López Obrador. ¿No? Yo creo que son conceptos un poquito diferentes. Y ¿Ya? que precisamente por esa situación Te es veo que futuro para estos próximos 5 años. Préstame las rodilleras, Nino, ¿cómo y está? verás que- ¡Ay, sí! Acuérdate que Oye, dije, ¡señor Sí te conocen, sí te presidente! conocen. No, ¿no? cómo no, yo lo sigo No, todos pues los si cada vez días. que aparezco me dicen, "Ay, ¿y tus rodilleras, güey?" Oye, Ya hizo pasa callo, con ya la- no usa. con la intranquilidad y la inseguridad? ¿Ustedes Mira. no la viven? ¿Tú te pones esa chamarra y la gente ya no te asalta? Mira, Nino, tristemente, y lo platicamos hace un momento fuera de cuadro, es todo lo contrario. Ahorita la gente no quiere saber de partidos políticos. Me pongo esta chamarra y es todo lo contrario. La gente agrede. Hay un ambiente de hostilidad muy triste, muy feo. Pero en parte de eso, pues lo ha dado el discurso que ha manejado desde el Ejecutivo, ¿no? Que ha dividido los que están conmigo y los que están contra mí. Entonces, ese es, en mi opinión, un mal mensaje que se ha dado desde el Ejecutivo, el presidente, que ha impedido que exista una estabilidad en el país. La sociedad definitivamente está molesta, está incómoda, y eso no abona en nada al tema que venimos a platicar hoy, que es la seguridad. Y tampoco le ha dado resultados. Porque bueno, si Exacto.
vemos que en el primer semestre hay 17,138 ¿Ese muertos. es el número? Así hasta el primer semestre, ahorita llevan otros mesecitos más, que había que actualizar el Pero dato. él está en primer lugar, por arriba de Peña Por y arriba de Peña Calderón. Nieto, así es. Y el presidente hasta la fecha, cuando fue su informe, ya no sé si fue el primero o el tercero, pero cuando dio su informe en septiembre, el oficial, él decía que de los temas pendientes que existen, pues el de la seguridad. Claro. O sea, y que casualmente el tema de la seguridad es uno de sus pilares de la plataforma de su proyecto. ¿Cuál? La Guardia Nacional. Él dijo que la Guardia Nacional se iba a hacer porque, bueno, se necesitaba para tranquilizar al país, y tenemos que ya de la Guardia Nacional van 3 meses y pues no vemos ningún resultado en ninguna parte del país. En Nuevo León, en este mismo periodo, está el 50% arriba los homicidios, y le dan una suspensión al gobernador el Bronco para que continúe en su cargo. Que Perdóname, Bronco, no te preocupes. El que te dio la suspensión Ya se era fue. Medina Mora. Ya, Ya se fue. ya valió. Porque se iba a cortar las manos el Bronco. Sí, cuando- claro, va a llegar Medina Mora, me va a meter al bote. Entonces, Nuevo León era un estado que privilegiaba, bueno, es un estado privilegiado, pero era un estado donde había mucha tranquilidad, donde había mucha opulencia, y ahora Mira, vemos que teníamos el 50%. muchos asaltos bancarios, la Ciudad de México y Guadalajara. Y en Monterrey no había un solo asalto bancario. Y tú decías, ¿en dónde está la diferencia? Así es. A ver. Supongo que estaban bien gobernados, Nino. Estaban bien gobernados, y ahora con el Bronco, Es una pues, tendencia económica. También es una tendencia económica. ¿No? ¿Qué? ¿Porque están los corporativos? No, a lo que me refiero es, perdón que te haya interrumpido, Sí, no. la situación económica que había en Nuevo León comparada con la que había en la Ciudad de México era muy distinta, y eso es alguno de los factores que pueden definir también. Bueno, pero Nuevo León la siempre ha criminal. sido la de los corporativos. Exacto, Y ahora sí les asaltan eso los es a lo que me bancos. refiero. Ahora Uno sí de el los- Topo Chico anda buscando uno de los factores cuántos que muertos dejaron afectamos. enterrados. Claro. Y de hecho Están abriendo era un fondos. municipio ¿Ya nada viste más. los de Topo Chico? Están abriendo y dijeron, bueno, pero a muchos los dejaron allá adentro, pero abajo. Sí, claro. Los mataban y los desaparecían. O sea, internos que nunca salieron. Increíble, y todo eso habla de un problema muy grande que está viviendo México, una Que inestabilidad. hemos sido rebasados. Completamente. Y no vemos, comparto la visión de nuestros dos compañeros que me antecedieron en la palabra. No hay un proyecto. Bueno, yo no veo un proyecto, no veo un rumbo. No, yo ya decidí. Me voy a ir a vivir a Milwaukee. Nos acaban de dar otros datos, él tiene otros datos. Y, Él tiene otros datos. tiene otros datos. Él tiene otros datos. Me voy a ir a vivir Bienvenido, a amigo, Milwaukee. bienvenido. y creo que para allá es a donde tenemos que emigrar. Es que increíble, o sea, no hay un rumbo, no hay un proyecto que tú digas está bien cimentado. Desaparecen a la Policía Federal, crean que era la que mejor resultados nos daba, ¿no? Entre comillas, pero era nuestro cuerpo policíaco mejor Pero preparado. fíjate que quedaron mal. Cuando está lo de Brooklyn, cuando están ¿qué te podía decir? En la forma en que estuvieron hablando con el señor Chapo, el señor Chapo dijo, miren, esa Policía Federal, no tenemos nosotros problemas con ellos, porque nosotros mandamos la droga a México, a la Ciudad de México, al aeropuerto de la Ciudad de México. Y los que reciben ese dinero son los policías federales. Van al baño y en el baño está en un sobrecito, ¿verdad? El dinero, ahí está el dinero. Imagínate, y nosotros decíamos policías federales, así como Mucha policías seguridad. de gran seguridad y, Claro, claro. y de gran autoridad, y eran los que estaban ahí recibiendo el dinero. Entonces yo creo que lo que ha pasado, lo que ha sucedido es que nos damos cuenta de que no hemos hecho nada. Pero estaban capacitados, Nino, aunque sea para robar, pero estaban más capacitados. Estaban más capacitados que actualmente. Los controles. Pasabas el control y ya no te volvían a volver a examinar. Ya, con ese control ya la brincabas. Y yo preguntaba, ¿le hicieron el control a Murillo Karam? ¿Le hicieron el control a este güey que agarraron apenas a Medina Mora? Ellos no. No. Entonces, pues nadie los investigaba, nadie hacía nada y nadie ha hecho nada. ¿Qué le hicieron a Osorio Chong cuando le hicieron el control? Y mira que robó a manos llenas. Se rumora que sí. Se rumora, tú también dices. Yo no sé. Ese es yo no priista, sé. ese es No, yo no soy priista. Los dos son Yo no soy priistas. priista. Los dos son priistas. Yo no soy priista. Pues Nino, ¿No, verdad?
Yo creo que no, y te voy a decir, mira... Era muy honrado. Yo te voy a decir algo, Nino, que se generan muchas cosas en lo que es la inseguridad que vivimos hoy, en el propio seno de la familia. Y te voy a decir por qué. Incluso la propia Secretaría de Gobernación, Sí. en el periodo anterior, y todavía existe la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es una acción social, no es tanto de seguridad. Era precisamente el capacitar, el que poder reunir a las familias, al padre, a la madre, porque entre ellos había violencia al interior de la familia. ¿Y eso qué es lo que hacía? Generaba al interior de esa familia que los hijos empezaran a darse cuenta cómo llegaba el padre alcoholizado. Y posteriormente estos jóvenes salían a la calle a juntarse con las pandillas y de ahí se generaba precisamente esa violencia. El intento es muy importante, lo que se tenga que hacer es muy importante, pero me parece que también se genera toda esta inseguridad al seno de la propia familia. Entonces tenemos que tener una acción que permita... Mira, siempre se habló, ¿no?, de violencia intrafamiliar. O sea, no creas que lo hicieron a un lado. Pero yo creo que no es la verdadera causa. Yo creo que son muchos los factores. Claro, yo estoy de acuerdo que es importante, pero es solo un factor. Y en realidad, ahorita, independientemente de que la prevención es muy importante, ahorita en el punto en el que estamos, además de trabajar en prevención, tenemos que trabajar en solucionar la situación actual. Pero inmediata. Inmediatamente. Y la sociedad está demandando resultados porque realmente la tendencia está creciendo. En una reunión platicaba el otro día acerca de las posibilidades de bajar el crimen con cierta estrategia en la Ciudad de México. Y me decían, oye, pero tenían algunas metas un poco ambiciosas. Y yo les decía, miren, a estas alturas, ahorita, aunque no lo bajes, con que lo mantengas, ya es ganancia, porque día con día está subiendo. Pero la gente no lo percibe. El tema es primero, Si no la percibe la gente, desacelerarlo, no lo cree. pararlo y después disminuirlo. Insisto, la prevención es muy importante y todo el tema familiar es importante, pero también solo es uno de los factores desde mi punto de vista. Lo que se tiene que hacer ahorita principalmente es empezar a solucionar. A ver, no, pero Ahora, solucionar y que me convenzas. Porque si tú dices, mira lo que Exacto, dijo, es una lo que dijo perspectiva. la jefa de gobierno, Ajá. estamos abatiendo la delincuencia. Y le aplaudieron. Y yo dije, puta, ¿qué es abatir la delincuencia? ¿Que haya menos delincuentes? ¿O que haya menos robos? ¿O que haya menos violaciones? ¿O que haya menos asaltos? ¿O que haya menos muertos? Pero eso fue en el Congreso y los Pero eso- morenos fueron los pero que tú le cuando aplaudieron. dices eso, ¿no? cuando tú, pero antes era lo mismo. Peña decía cada barbaridad y todos le aplaudían. Oye, no, y además, una cosa ¿Quién es el que... copete de Peña, tú? No, Peña tiene mi copete. Bueno, no, Peña ya tiene peluca. Peña ya tiene peluca, ¿no, Nino? En Nueva York. Se disfrazó, ¿verdad? Pero de presidente, güey. Es importante también que independientemente de que la preparación del cuerpo policíaco es importante, yo no creo que sea todo. Es decir, es muy importante, pero por más que tú tengas a los policías más preparados del planeta, si tengas a puro Scotland Robocop, tienes a Scotland ya en la Ciudad de México, si no hay un eje coordinador encima de ellos, no va a funcionar, porque al final de cuentas son un cuerpo armado que trabaja en conjunto. Si no hay un eje rector que de verdad esté guiando los esfuerzos y delineando una estrategia efectiva, no hay manera de generar ningún resultado. Y nada más en concreto, en el tema de la Guardia Nacional que comentaba el compañero, yo no te puedo decir que estoy ni a favor ni en contra, porque estoy muy escéptico. Dicen los priistas, ni a favor ni en contra. Estoy muy escéptico. No, todo lo contrario. Pero sin tomar en cuenta lo bueno o malo del proyecto, yo creo que 3 meses es muy poco tiempo para esperar resultados. Claro. Vamos a esperar nosotros 3 años. Voy a un corte y regreso. Con las sorpresas, hace un momento le platicaba del PRI, ahora le voy a platicar del PRD. Si usted pensaba que ya habían dejado de existir, todavía hay algunos que aparecen. Saúl Vázquez, PRD. Qué gusto Bienvenido. de verte, mi querido Nino. Deja decirte que, por cierto, hace unos días encontré el libro de mi querido Nino ahí en Donceles. Te lo iba a traer, pero lo olvidé. Ahora la próxima que venga a saludarte para que me lo firmes. De la editorial Diana. Pero yo no lo hice, lo hizo Catalina Lo hizo Noriega. Catalina Noriega, perfecto. Pero hablando de otras cosas, ¿cómo ves lo de la seguridad? ¿El PRD tiene la solución? Mira, Nino, justo unos compañeros que ya no están en nuestro partido, pero ¿Se fueron a Morena? No se fueron a Morena, están en un 99%. esfuerzo por formar su propio partido. Que llevan la alcaldía por Marco de... 21, ¿no? ¿O cómo se llama? La alcaldía de su... Futuro. ¿Cómo se llama? Futuro Futuro 21. Son otros compañeros que tienen un esfuerzo que se llama Unidos por un Nuevo País, creo que se llama el esfuerzo que encabeza Juan Hugo de la Rosa.
¿Quién es Juan Hugo de la Rosa? El de Nezahualcóyotl, lo van a meter a la cárcel. Bueno, Nino, lo que Como yo te, a todo el lo que yo te, deberían. lo que No, yo te pero quiero lo comentar. agarraron con un zapón fuerte, ¿eh? No, yo de veras, esto es en serio lo de Juan. Pues ahí el tema financiero de Juan, pues no sé. Pero el tema de seguridad. Era dinero de Ya Saúl. ves, Era dinero de Saúl. Se ve que sí sabía, ¿eh? No, eso no sé yo. Yo tengo otros datos. Dice Saúl, ya me lo gasté. Ay, ese ya fue el disco del señor presidente, le están fusilando sus frases. El tema de seguridad en Ciudad Nezahualcóyotl es espectacular, Nino. Desde antes de Juan Hugo, cuando lo tuvo también Juan Cepeda, que ya se incorporó a las filas de Movimiento Ciudadano, es un islote de seguridad. Ay, pues yo en creí que iba a medio- ser de Morena, porque Bueno, pues era complaciente. Ahí Juan estuvo buscando un espacio donde desempeñarse políticamente, pero hay que reconocer que cuando fueron alcaldes por el PRD, hicieron un gran trabajo en el tema de seguridad. ¿Cómo? A través del modelo de policía de proximidad. Tú vas a Ciudad Neza y en todas las esquinas encuentras una placa con el sector de seguridad, el teléfono del comandante y de tu oficial. Y además son policías nacidos y crecidos en Ciudad Neza. Y es decir, la cantidad de delitos violentos en Ciudad Neza es la más baja de toda la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y además es un modelo que pues, funciona Juan muy Hugo bien. de la Rosa debería ser el próximo gobernador, cabrón. Yo creo que el personaje clave de ese modelo de policía de proximidad es el que ha sido el director de seguridad del ayuntamiento de los últimos 9 años, que es Edgar Amador, que además es un tipo con mucha preparación académica. Este modelo funciona muy bien porque crea canales de justicia alternativa, por lo cual muchos conflictos vecinales se resuelven entre los mismos vecinos. Es decir, el policía tiene una capacitación para resolver o mediar conflictos. Y además de que como se conocen, ¿no? Son gente de la misma comunidad, hay el respeto que no tienen los cuerpos policiales de todo nuestro país. Este modelo funciona muy bien en Chile. Chile es el país con menor índice de inseguridad de América Latina. Los secuestros prácticamente no existen allá y se implementa a través de, como decía Juan Carlos Gasca, una coordinación nacional de carabineros. Podría funcionar, pero yo no veo que eso se esté integrando a la Guardia Nacional. Decía el compañero de Movimiento Ciudadano, sí es pronto para juzgar, pero tampoco se ve que estén implementando un paradigma de seguridad nuevo. Entonces le cambiamos el nombre, le ponemos Carabineros en lugar de Guardia Nacional, porque Guardia no se Nacional trata es de- en España. Son modelos No se distintos. trata Carabineros es en de... Italia. Vale, pero son modelos distintos. No se trata de cómo se llaman. O sea, la idea era hacerlo. A ver, pero son modelos espérame, es que No, del Guardia modelo. Nacional se puso por los españoles. Y ahora, los españoles tienen no sé cuántos años con la Guardia Nacional y por eso es importante. Pero la nuestra está así como Es un desfasada. Frankenstein, o sea, no tiene... El pies ni cabeza. tema es que solamente se parece a la Guardia Nacional Española en el nombre. En la práctica va a ser El algo muy uniforme similar no que le es la... entendí, un uniforme pixeleado, no le entendí. Sí, en la práctica es nada más militarizar la Policía Federal que tenemos actualmente. Y además de que es un modelo que los mismos policías federales rechazan. Mientras hablamos, Nino, están tomando el aeropuerto de la Ciudad de México 10,000 elementos de la Policía Federal que no están de acuerdo. Hay que recordar lo que pasó con los gafes, Nino. ¿Qué pasó cuando los dejaron sin trabajo? Fueron y fundaron los Zetas. ¿Qué va a pasar con estos 10,000 elementos que se van a quedar sin trabajo? Seguramente van a engrosar las filas del crimen organizado. Bueno, esa es una suposición. Esperemos que no. Es una Esperemos suposición. que no. Eso ya no es como antes. Mira, antes se decía que era el modelo de Colombia, de que por eso se fue haciendo todo lo que estuvo sucediendo con los del ejército. Los miembros del ejército que se separaban, pues eran los que se convertían en los narcos. No, yo creo que eso ya no. Yo creo que estamos viviendo otra época. Lo único que no entiendo es por qué nos matamos todos contra todos. Y en el caso de la Guardia Nacional, pues yo los veo así como muy acicalados, muy bien uniformados, pero muy improductivos. Y aparte no los dejan actuar por los protocolos de derechos humanos, de actuación de derechos humanos. No, sí los dejan Todos actuar. Ah, míralos, ahí están, ahí están. golpeando. Ahí están. Pero no pasa de la presencia. No, es Pero- pura imagen. pura Apenas presencia. está tomando forma. También hay que tomar en cuenta algo importante de la Guardia Pues Nacional. no hubieras iniciado en cero, si ya tenías la policía. La policía federal ya estaba. Pero es que justo el tema tenía que ser un sistema distinto, porque no creo que sea militarizar la Policía Federal, sino no, el tema, militares. el tema es retirarle al ejército
labores policíacas que no le correspondían. Ahí porque están los militares. Incluso el Perdón, ejército. ahí están los militares. No, pero el tema es que no dependiera de las Fuerzas Armadas. El ejército estaba muy involucrado, por ejemplo, en el tema de ¿Quién es el Huachicol. jefe? ¿Un militar? No, pero espera, Nino, el ejército estaba muy El jefe involucrado, es un militar. estaba muy involucrado en el tema de Huachicol, Así es. que a final de cuentas es una tarea más policíaca que militar. Ahora, por ejemplo, en ese caso concreto, el Pero en Huachicol el lo va a empezar Huachicol lo va a estaba empezar la Trawitz, el Guardia- que la era Guardia- el la Guardia comandante Nacional. de Peña. General. Ese era el que robaba a manos llenas, era el general Trawitz puesto por Peña. mí no me Y consta que el general No, a ti no Trawitz. te consta nada porque es de tu partido. Pero cuando se Yo no fue a tengo partido, Panamá, mira. recordemos un día en la mañanera que el presidente dijo, ¿dónde está Trawitz? En Panamá, tráiganlo para acá. En la mañanera. Ajá. Y no lo han encerrado. Y es el que controlaba durante 12 años con Enrique Peña Nieto lo de Pemex. Pemex en donde se decidía y se determinaba en el tercer piso. El botón rojo lo apretaban, que era la premium, y decían, nadie toque la gasolina. Apretaban el verde a robar. Sí, era la magna. Y en un tema que estaba ahorita comentando Saúl acerca de la policía de proximidad, sinceramente, a pesar de que es un modelo que ha llegado a funcionar y ha tenido resultados, en países con las realidades como México, puede ser de alguna manera Era obsoleto. policía de barrio. Sí, es obsoleto Es que porque no es aquí funcional. tenemos delitos de alto impacto, aquellos Exacto. estamos hablando de Y además problemas en- vecinales y demás. Que Exacto, no, en que ni Chile, siquiera están en Chile estos datos funciona que muy tenemos. bien porque Chile es un país con mucho menor población, con mucho menor territorio. Tal vez en algunas colonias de Nesa funciona bien, pero a final de cuentas se necesita una estrategia muchísimo más compleja que la policía de proximidad. Si fuéramos una ciudad o un país con ciudades muy pequeñas o en algunos lugares con comunidades no tan pobladas, tal vez puede funcionar, pero en realidad, como estamos viviendo ahorita, en la realidad de la Ciudad de México, en la realidad de este país, Todos amontonados. es un sistema muy ineficiente porque no logras abarcar toda la problemática que en realidad existe. ¿Sí? Me parece que lo que dice aquí nuestro amigo tiene toda la razón. Y lo digo lo digo por la propia experiencia que cotidianamente lo tenemos nosotros, ¿no? Mira, la Ciudad de México, como tú lo sabes, tiene más de 11 millones de habitantes, más toda la zona conurbada que viene a la ciudad, estamos hablando de casi 17 millones de habitantes, que cotidianamente circulan por nuestra ciudad. Creo que estamos rebasados completamente. Lamentablemente no tenemos en este momento una táctica que nos permita finalmente saber con exactitud cuánta gente llega del Estado de México a la ciudad. Algo que me parece que tendría que ser es que el gobierno del Estado de México, el gobierno de la ciudad, tuvieran un acercamiento. Y todo así por algo muy claro. Hay policías que entran directamente a la Ciudad de México, del Estado de México. ¿Y qué es lo único que están haciendo? Pues finalmente, cuando llega algún detenido al Ministerio Público, te dicen, no, esto no nos corresponde directamente al Estado de México. No tenemos ese acercamiento y esa preparación que finalmente requerimos. Creo que estamos pasando, de veras, y lo digo con mucha tristeza, nuestra ciudad, que tanto la queremos, que aquí nacimos, que aquí nos forjamos, porque ya en la noche o a cualquier hora del día vemos incluso gente armada, gente que se sube directamente al transporte colectivo y que bueno, todos estamos apanicados los que nos subimos al transporte colectivo, ¿no? Y no ha habido todavía un momento dado. Bueno, es que no tenemos un área metropolitana. Y eso ha sido responsabilidad de la Cámara de Diputados local, o sea, de la Asamblea de Representantes y de la Cámara del Estado de México. Nunca se han puesto de acuerdo. Entonces, como nunca se han puesto de acuerdo, pues estamos viviendo en dos entidades diferentes. Y ahora con el tren, va a llegar más gente todavía a la ¿El Ciudad de tren? México. El tren que... ¿Cuándo va a estar el tren? Pues dijo el presidente que No, el en presidente mayo, no hace dijo. 2 años. No, hay que preguntarle a Gerardo Ruiz Esparza, que es el... Tú, Tienen no te consta, meses sin ¿verdad? No te trabajar. consta que Gerardo Ruiz Esparza es un Yo el otro día ratero, pasé y ¿verdad? había No, un- ni no me consta. Ya ves, no le consta. No le consta. Es un ratero. Y bueno, Oye, eso yo es- sí escuché al presidente que dijo que en 2 años, más o menos, 2, 3 años iba a estar. Cuando nos dijeron que iba a estar en este año, para empezar. No, originalmente Peña dijo que lo iba a terminar antes de acá. Ah, no, sí, claro. Iba a estar en Era- 2017. Era un diciembre de trenecito 2017. del amor para traer a los del Estado de México a la Ciudad de México y viceversa. Pero además, ¿sabes qué es ¿Ya viste curioso? cuántos kilómetros Sí, son? pero además, ¿sabes qué es curioso? La empresa, no recuerdo su nombre, pero la empresa Aliática. que está detrás del proyecto tenía contratos muy importantes en el gobierno, en el aeropuerto nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y por todo el incumplimiento que se dio, se quedaron sin flujo de capital, Sí, claro. entonces ahora no tienen capacidad para terminar la obra del tren.
Pero yo había escuchado que en el Estado de México ya está la obra al 80%. Realmente lo que hace cierto. falta No, es pero están en la las Ciudad de máquinas, México. están las ¿sabes máquinas qué? también, pero Cuando tengas no la está oportunidad, terminado. cuando tengas la oportunidad de ir a mira, Santa Fe, yo está soy de igualito Toluca. como Pero está avance la haciendo. obra, ¿Eres de Nino. Yo Toluca? soy de Toluca. Eso debería darte vergüenza. En el Porque tramo- mazo. sí. Oye, tienes un gobernador de la tercera generación, ¿verdad? Sí. Su En el tramo abuelo Sinacante- robaba, su papá Sinacantepec, robaba. Lerma, y ya él el robaba, tren son está 3 operativo. generaciones, ¿no? A mí no me consta, Nino. Eso es cierto. En el tramo. Eso es Eso cierto, es cierto. gracias. Saúl, vaya, Ahora, que ahora, me dice Nino. una chihuahua. Aquí el Ministerio Público acaba No, de... la verdad es que el Estado de México ha tenido Ya está el muchos de los 80% peores. del- Sí. de avance la obra, Nino. El Sí. problema se ha retrasado aquí. El tema acá ha sido político. Por los Ah, es amparos. político. Ay, yo dije que era económico. Qué barbaridad. Ya me tranquilizaste, ¿eh? No, político y social, por los amparos que estuvieron haciendo aquí en la Ciudad de México, por donde va a pasar el todo tren. el tema del bosque. O así es, hubo Sí, problemas que no lo querían autorizar. de tu entonces- casa allá en Toluca, Nino, a la caseta de la autopista ya está prácticamente terminado, ¿no? Solamente faltan los detalles en las estaciones. Ya en la Ciudad de México. ¿Tienes diario de Toluca a México? Así es. ¿Cuánto tiempo se va a hacer del Toluca a la Ciudad de México? Se ¿Saben? supone que se va a hacer 15 minutos. No inventes. 15 de Lerma. Desde Sinacantepec es un poquito más. De hecho, Sí, son bueno, como porque 12 va a ir haciendo minutos, paradas. 12 minutos, tío. porque Vienes vivo en San diario Marcos, y te somos regresas. vecinos. Y me regreso diario, sí. ¿Cuánto tiempo hace, Saúl? 45 minutos Está bien. ¿De dónde? de Metepec. De hecho, su casa Ah, es de está. Metepec. Su casa de está donde- muy. Ya sabes quién es ¿Sabes- el dueño. sabes ¿Sabes cuál es- quién es el dueño de Metepec? No, ¿sabes cuál es el David gentil- López. ¿Sabes cuál es el gentilicio La de rata Metepec? que trabajaba con Peña. Ese es el dueño de Metepec, ¿verdad? Sí, la verdad es que hemos Ya visto ves, crecer ya ves cómo a digo, sí. Ya ves cómo hemos digo, visto sí. crecer a mucho de lo más pútrido de la clase política. ¿De lo más mexiquense, qué? De lo más pútrido. Carolina Monroy, Ernesto Nemer, David Estás López. sacando a tus jefes. Están bombardeando, ¿Pero te están consta? bombardeando. Sí, claro que sí, claro que sí. Consta. Pues preséntate, Este país denuncia. vive mucha impunidad. El 95% de las denuncias en este país que no prosperan. denunciar. ¿Por qué? Porque tienen otros por el datos. pacto de impunidad. ¿no? Pacto de impunidad. Justo, ¿por qué no se pacto canceló por México. el tren México-Toluca? Es parte del pacto de impunidad entre Alfredo del Mazo y López Obrador. Ellos ya le cedieron la plaza prácticamente al grupo Texcoco. Alito. Fue porque Alito llegara a ser presidente del PRI. ¿Quién es Alito? No, presidente del PRI. Ah, el de Alejandro Moreno. Campeche. Se llama Alejandro Moreno ¿Ya Cárdenas. viste qué casa tan padre tiene ese güey? Ah, bonita. Es una gente con una gran... No, Con un gran yo gusto. estoy hablando de su casa, no estoy hablando de otra cosa. Le va bien, le va bien. Oye, pero parece funeraria el PRI, ¿no han pasado por el PRI? Está vacío. Yo creo que no, Nino. Yo creo que... Ya no hay nadie. Se Ya se dejaron acabó. tender un Ese cuadro. partido Mira, en ya este se momento- acabó. Mira, ahí está En este él. momento- Es en un este elefante ese blanco es el ese hombre. partido. En este momento vinieron los procesos. Primero viene el proceso de la Había como elección del 7, Nino, Comité había como Nacional del Había como partido. 7. De- dejaron que la insisto, presidencia le hiciera lo que el primero PRI le hacía a los vino el partidos proceso en los del Comité 70. Nacional del partido. Y en este momento estamos pasando en la Ciudad de México por lo que es el Consejo Político de la Ciudad. Entonces son dos cosas totalmente distintas que en este momento no nos ha permitido que finalmente la Pero gente ya no van a nos vea, inflar el ¿no? padrón. No, de pero- ninguna pero manera. la Ciudad de el México padrón ya está inflado, negociada ¿no? también. Ah, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc se lo va a quedar. Cuauhtémoc ya está. Yo Regresa. recuerdo que Marcelo Ebrard decía, cuando era jefe de gobierno, nosotros tenemos tan mal al PRI que lo llevan los basureros en la Ciudad de México. Y es lo que le está haciendo López Obrador al PRI nacional también. Yo creo que se has Yo creo equivocado. por eso salió Narro del PRI. No, Narro. ¿Por qué salió el narro del PRI? Narro Porque salió ya con el la PRI se va a rabieta, ¿no? convertir en un partido satélite de Morena. No, al Lo contrario, mantendrán tú ya te vivo. quedaste solo, ya artificialmente. se quedó Pero, a ver, solo. escúchame, narro con lo que se robó junto con Miquel Arriola y con Reyes Baeza del ISSSTE. Oye, los tres hicieron una compra consolidada de 57.500 millones de pesos, que dice el presidente cómo le hicieron estos güeyes para robarse tanto dinero. Sí, Nino, pero la gran diferencia con Narro es que era un cuadro priista de vieja carrera, que hubiera tenido un liderazgo interesante de ser el presidente del PRI. Este señor nadie lo conoce, Alejandro Moreno, creo que ni en Campeche, Pues y yo Te voy ya a ser está sincero. muy cerca de Yo prisión. no soy priista, pero Yo creo que estás equivocado. Te voy a Yo decir pienso que- como priista. no, Estás te voy a decir una equivocado. cosa. Yo creo que Narro, la verdad, independientemente de todas las virtudes que pueda tener, yo creo que no tenía ningún arraigo con la militancia. siendo Ah, sincero. perdóname. Y Alito sí. A ver, en Alito un Ecatepec. poquito Alejandro, más, claro, un poquito más. Alejandro Moreno, déjame Oh, yo decirte. creo que Ivonne Ortega- Alito ha tenido Estoy en cargos en el PRI desacuerdo con nacional desde ustedes. hace A ver, años. ¿Quién fue con la matraca a Ecatepec a gritar viva del Mazo? ¿Quién lo hizo?
Luis. Narro, ¿no andaba ahí de matraquero? Era Saúl, Nino. No, era. Ese tiene menos años. No, y te lo digo con todo respeto, el que se está quedando solo son ustedes, el PRD. Afortunadamente tenemos Mira, un presidente. es que una cosa no está del peleada Comité con la otra, no se Ejecutivo trata de tú Nacional, estás peor, yo del estoy Comité mejor. Ejecutivo El PRI está Nacional, viviendo una crisis, el Comité PRD Ejecutivo Nacional también. tiene un La diferencia es liderazgo que ustedes dejaron de que una el gente que presidente les tuvo- pusiera a su dirigente nacional, Pero a ver, les ustedes pusieron son un cuatrote. Pero ustedes son chapulines, ustedes son chapulines, Y brincan les de un lado a pusieron un otro. dirigente nacional A para ver, que se espérate, ocultaran. contesta, te están diciendo chapulín. A ustedes son chapulines, No, yo nací brincan de un y lugar a crecí otro, en de el un lugar a PRD otro, a toda donde mi mejor vida. les conviene. Y el Partido Revolucionario somos gente que tenemos una lealtad Yo hacia la el verdad es partido. que me da tristeza ver cómo una Cuando institución estamos como en el el PRI partido. ahora está al servicio del nuevo partido hegemónico. Quizás, digo, es una sopa de su propio chocolate. Ellos se lo hicieron a muchos partidos satélite durante años y ahora se los hizo López Obrador a ellos. Y a Alito, pues le decían AMLito, ¿no? Porque ¿Ah, ya era no el le elegido dicen presidente. AMLito? Ya no. ¿Ahora qué? Ya no es, ya es Alito. Ah, porque le encontraron las casas y todo eso que claro, no declaró. Quizás hasta Ya- fue ya se deliberado, Nino. Ya el Pero vamos presidente a no le poner a conviene. este y luego lo encarcelamos. Pero igual, como dice, ¿te consta? Sí, En el sí, caso de Alito ya no, deberían de porque yo haber- no soy campechano. ya de haber pero lo que sí me consta es que es un improvisado. Había mejores cuadros para dirigir el PRI, al menos dos. Improvisado Iván Ortega. cuando Yo fue no creo que sea gobernador de un improvisado, estado. Ahí sí difiero, ¿eh? No creo que sea No improvisado. creo Cuando que fue fuera un un priista de gobernador, carrera. Cuando fue un gobernador, cuando tuvo que pasar por todas las áreas el partido para poder llegar a ser gobernador. ¿Tenía eso la no es carrera una de gente Ivonne Ortega improvisada. o la de José Narro? No. No, pero Ivonne eso estás Ortega, hablando de Ivonne otra cosa. Ortega era- Ulises Ruiz. tenía buena También todo red. lo que- Pero parece luchadores. No, ¿Quién pero es Ulises ese? Ruiz ¿Quién es tampoco. ese? No, claro que no, digo, Ay, es no, el otro Ulises, que no. estaba. Y ni modo que estuviera mejor. No, Sí. no, definitivamente. Ivonne pudo haber sido una buena cadena, pero no tenía el respaldo. Sí, es que es... No, pero Ulises es el que lo está acusando, pero recordemos que son los matraqueros de Oaxaca. ¿Quiénes son? Teodoro Carrasco, Murat. Pepe Murat, Nino Canún. Ulises. No, yo no. No nací en Oaxaca. Gabino Cue, a ver, Gabino Cue no era el secretario particular de Teodoro. Claro. Y se robó 40,000 millones de pesos y no le Ah, hicieron eso, nada. eso sí no sé. Ay, pues sí, es tu partido, güey. Eso sí no sé. Ese es tu partido. Yo no tengo partido ni no. Ah, cuando les da vergüenza se salen del PRI. No, yo al contrario, orgullosamente soy priista. Y ¿Tú lo también? digo con... No. No, bueno, pues el chapulín de los que ha brincado de un lugar a otro, ¿no? Yo toda mi carrera política he militado en el PRD. Desde los 15 años, apenas tengo 29. ¿Cuál ha sido O tu sea, ¿no te carrera has dado cuenta de todo lo que hacen los chuchorrateros? Yo creo, Nino, que ponernos en una posición ¿Te consta? ¿Tú de ¿Te santidad, consta? porque en todos los partidos hay gente corrupta. Y decir, Cierto. en mi partido no hay gente corrupta es engañarse. Es cierto. O eres tonto o quieres engañar a la gente. Y en todos los partidos hay gente valiosa, ¿no? Yo también toda mi carrera he estado en el bloque opositor a los chuchos, nunca he estado en su grupo político. por eso eres Pero pobre, güey. Yo les voy a Mira, yo les voy a reconocer algo a los chuchos. Son los únicos que siempre han estado en la oposición y siempre han sido de izquierda. Desde los 70s nunca militaron en el PRI y son los únicos que han sido congruentes con la agenda que dicen representar. Perdóname. El SAT lo inventaron Luis Videgaray con los chuchos rateros, cuando les dijo, a ver, vénganse chuchitos. Ustedes van a votar junto con el PRI esta reforma fiscal. Y órale. Pero es una reforma Salió fiscal la que billetiza. que ellos han estado impulsando desde los 70s. Ellos nunca habían hecho absolutamente nada, los compraron con dinero. Y a Madero No, mira. lo compraron para la Yo no, otra estuve reforma yo no estuve de energética. acuerdo con el Pacto por México. Por eso, porque los compraron. Pero los chuchos siempre han tenido esa agenda. Siempre ellos han sido de una izquierda muy moderada. Y es muy distinto ser, si quieres, un tibio a ser un vendido. Es muy distinto. Yo no estoy diciendo que no haya cometido ningún caso de corrupción Jesús Ortega. Pues ahí tenemos lo que pasó en Coyoacán. Por eso la ciudadanía nos dio la espalda, ¿no? La entrega de despensas a mansalva, ¿no? Nada más se va al verde y ya le empieza a pegar a Toledo. No, Deja que se aclimate tantito. apenas. siempre lo va que llegando. Apenas va llegando. Pero lo que te puedo decir, Nino, Todavía es no que cobra la siempre han sido misma. tipos que han tenido esa agenda desde los 70s. A ver, Jesús Zambrano recibió 2 millones de pesos por la candidatura de Iguala, porque era un bisutero que no iba a ganar la presidencia municipal y la ganó. Los abarca. 2 millones de pesos. Cuando él dijo no, Bloomberg le sacó 8 columnas en el periódico El Financiero, diciendo, te entregaron 2 millones de pesos y nunca más volvió a hablar.
Sí, bueno, pero eso que tiene que ver con ser vendido al PRI. Es otro fenómeno completamente Es que distinto. fue vendido a otro, no al PRI. Eso está más que Fue otro documentado, patrón, Nino. Sí, exacto. Pero el fenómeno de venta de candidaturas creo que se ha dado en todos los partidos. Entonces, no lo puedo como se dio en decir. todos los partidos, vale Nino, madre que se dé el pero tuyo. no tiene ninguna correlación con lo otro que estabas argumentando, que es que la agenda del Pacto con México fue un acto de venta de una agenda política. que no lo fue. Dime si lo hizo el PRD. El PRD no fue a votar. Fueron única y exclusivamente los empleados de los chuchos rateros. Fueron unos cuantos Se votó y con esos dividido. votos era y suficiente. te puedo decir que los que votaron en contra ya no están en el PRD. No, ya no hay nadie. Ese conflicto político. Todos los que alguna de vez fueron esa- legisladores de ya esa están en línea otro política partido. siempre ha Y en existido el dentro del edificio PRD. que tenían todavía... ¿Sí, ¿Siguen ahí? Sí, aquí seguimos Pero en Benjamin vacío. Franklin. No, hay bastante gente, ¿no? Yo actualmente estoy laborando en el... Mucho aviador. Y hay bastante pues, gente, ¿no? Está igual que tú, están contentos. Yo creo que las como decía Ahora sí, Fernández los de priistas Ceballos, son muy oye, la optimistas. morralla es buena, ¿no? Mira, Nino, yo esa tensión del PRD entre una línea más dura y una línea de negociación de acuerdos políticos se tuvo desde nuestro nacimiento porque pues, los chuchos vienen justo de esa izquierda, tú puedes decir. ¿Por qué corrieron a satelital. Cuauhtémoc Cárdenas si es el dueño del partido? Gracias a él comían 3 veces al día porque estaban en el frente yo creo que cardenista Cuauhtémoc, donde se morían de hambre. así como Mal Andrés agradecido. Manuel. ¿Cómo se llamaba? ¿Frente qué? No sé. Frente de no sé qué cardenista, que era una babosada de la partido. Reconstrucción Nacional. Frente, ese. Ay, tan Estudié, joven, Nino, ¿cómo sabe? estudié. Oye, no solo se ría. Cada que vengo a tu Además programa, habla. cada que vengo a tu programa pongo a estudiar porque me gusta quedar bien y porque quiero que vean que en Movimiento Ciudadano hay talento, Nino. Sí, para que no digan que a Dante Delgado lo metieron a la cárcel. No, sí lo metieron, pero Oye, salió. ¿sí lo metieron? Hay gran talento en el movimiento mexicano, principalmente musical. ¿No te acuerdas la campaña pasada? Estuvo detenido. Nos hizo bailar a caso! Ese fue el Nos éxito. hizo bailar a todos. Sí, no, todos bailamos. Esa canción En valió España, el el registro. niño era Esa la canción locura. valió el registro. El Nino, niño la era verdad. la Yo digo que esa canción y los buenos cuadros que tenemos. No va a decir que Colosio, me vas a decir que Samuel García, me vas a decir que el recién incorporado Juan Cepeda, fue por la canción. Realmente son personas que se están sumando a Movimiento Ciudadano porque creen en el proyecto. Colosio, pero ¿Qué el hijo. Porque va el hijo, ¿Qué claro. opinas? Sí, los no, papás, ya. cuando dijiste Colosio, dije, puta, ya resucitó Colosio. Pero resucitan sus bases. Han sido en la persona de su hijo, Nino. reclutadores de talento Entonces en Movimiento está progresando Movimiento Ciudadano. ¿Sabes qué hace Movimiento El gran Ciudadano? triunfador del frente. Cacha fue todo Movimiento lo que Ciudadano. votan de otros lados y ya está así. No, Colosio había despreciado estar en la Y política. han sabido y entró también con Movimiento detectar Ciudadano, algunos con Samuel talentos García igual. auténticamente ciudadanos. Por ejemplo, la senadora de Nuevo León, que no la voltean mucho a ver. Ella era una dirigente del Yo Soy 132, Indira Kempis se llama, ¿no? Muy buena senadora de Nuevo León. Creo que Movimiento Ciudadano está haciendo bien las cosas. Alfaro. Oye, Ya, pues órale, dale está pidiendo dale la chamba, solicitud, está pidiendo dale chamba, la está pidiendo solicitud. chamba. Mi gran diferencia con Movimiento Ya puedes Ciudadano tener a alguien en Toluca. Claro, ya somos sería vecinos. que han recibido Ya mucha pueden hacer gente ronda. Ya podemos hacer. Jugar dominó, cabrón. Podemos tener que no tren por precisamente nuestro comparte que ya la está agenda trabajando. progresista, ¿no? Por ejemplo, en Colima tuvieron un candidato muy competitivo, pero francamente de derecha, se llama Leoncio Morán. De hecho, actualmente es el alcalde de Colima capital. Él salido muy buenos números, salido del PAN, Tuvo muy pero buenos Movimiento números. Ciudadano dice ser un partido de centro-izquierda y Leoncio Morán más bien es de una derecha algo conservadora, ¿no? También hicieron diputado al recientemente incorporado al equipo de Andrés Manuel, a Manuel Espino. No lo hicieron. Yunquista, Perdóname. yunquistísimo. El presidente le pidió que se fuera a Durango, No, fue diputado de Movimiento Ciudadano antes, Nino. De pero 2015 a ahorita 2000. se va a Por eso. Durango porque va a ser el próximo gobernador. Por si Lo no, que yo te estoy diciendo, por si Nino, tienes lo que dudas. estoy platicando es cuando lo reclutó Movimiento Ciudadano. Pero Manuel Espino tuvo que dejar la chamba de Naucalpan. Dejó la Secretaría General de Gobierno porque dijo el presidente me acaba de pedir un favor. No, y además A ver, se si le te había pide un armado favor el caos presidente allá. que seas gobernador. Lo hace. Y no, tiene su lo proyecto hace, de Ruta 5. disciplina ante Tiene su todo. proyecto de Ruta 5 que va a ser su partido. Entonces, ¿Por qué Ruta 5? Manuel Espino Sí. tiene su proyecto que se llama Ruta 5, que es un compendio de Es varias de automóvil. ciudades. Oye, ya con el. Un compendio con el de autobuses. Enrique Ochoa, con el Enrique Ochoa que tenía como 500 taxis ya era suficiente, ¿no? No, fíjate Oye, que- de veras, que- ese era taxista, ¿verdad?
No, bueno, tanto Era como taxista. taxista, tenía esa empresa, pues, o sea, tenía una empresa. Era su negocio. Era plotillero. Fondeada por CFN, ¿no? Fondeada por CFN. Oye, era plotillero, cara. Imagínate, qué barbaridad. Imagínate, los taxis son para ayudar a la gente que tengan su propio taxi y este güey se los quedaba. No, bueno, tanto que se los quedaba, no era para servicio a la comunidad. Pero ¿de dónde llegaron? A mí me interesa saber de dónde llegaron esos taxis. No, ¿de dónde vinieron? llegaron? ¿De dónde vinieron? ¿De A dónde ver, vinieron? ¿cuánto costó ¿De dónde cada salieron? juego de placas? Exacto, ¿de dónde salieron? Me interesa saber. ¿Cuánto costó cada juego de placas? Porque estaba Ebrard en ese entonces en la jefatura de gobierno. Sí, a mí me interesa saber de dónde salieron esos taxis. Le hubieras Habría que preguntado saber. cuando eras presidente del Como PRI, dice- Obregón, que lo No, tenía no cerca. tuve la oportunidad. No, se me porque ocurrió, no tenía lo otras dejaba preocupaciones. Leonel Luna hablar. Ya sabes que los guatemaltecos no dejan hablar a los Sí, mexicanos. son bárbaros, pero ahora son muy ecologistas. Tengo entendido que Ruta 5 viene de... Ellos crean su proyecto y dicen, a ver, una ruta es la derecha, otra ruta es el centro. La izquierda radical y la izquierda conservadora. Son 4 rutas, según para sacar al país de donde está. Entonces dicen, no, ninguna de esas 4 rutas han funcionado. Vamos a crear Ruta 5. De ahí sale. ¿Qué Ruta diría 5. Giles de eso? ¿No? Ya destrozó la tercera vía en un segundo. Oye, ¿no ¡Qué has barbaridad! Oye, ¿no has visto a Manuel Espino levantándole la mano a todos los presidentes? Sí, claro. Y él como el Esa verdadero. foto Un es buena. chapulín, ese sí es chapulín, cabrón. No es vidente, ni no es vidente. Es vidente. Oye, le se ha Adivina. levantado la mano a Adivina todos, dónde. cabrón. Hay que llevarlo a Las Mira, Vegas. el ¿no? último programa, cuando lo corrieron del Partido Acción Nacional, él era el presidente del Partido Acción Nacional y lo corrió Marta Sagún. El último programa fue conmigo. Y en el momento que salió me dijo, me acaban de correr. No. Qué chistoso. Pero Marta Sagún era la presidenta de la República, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Honoraria. Honoraria. Pregúntale a Saúl y no les panista. A ver, Saúl, tú que sabes todo. ¿Qué pasó, querido? Está Nino? preguntándole ahorita. Sí, está preguntando. Sí, le estoy diciendo, oye, Oye, Martita, Martita, que tú ¿qué tal? gobernabas. Eras presidenta. Bueno, entonces ustedes vinieron a hablar de la inseguridad y no de los partidos políticos. Porque Claro, vinieron pura a echarse seguridad. lodo, pero todos contra No, todos. no, pero es que es parte de lo mismo, Nino. Que es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. La inseguridad. Mira, los partidos políticos, Y me dio junto con algunos Una banca que se... independientes que se han sumado, bueno, llevan las riendas del país. Entonces, claro que tiene mucho que ver lo que pasa al interior de los partidos políticos. Ya te Se subiste. está desbaratando esto. Sí. Es la austeridad republicana, Nino, es la austeridad republicana. Entonces, todo tiene que ver, todo va de la mano. La renuncia de Medina Mora va de la mano con inseguridad. El cambio, No, renunció. el cambio de Renunció porque lo iban a meter a la cárcel, güey. el cambio de estafeta del secretario de Seguridad Ciudadana y ahora que entra el licenciado Harfuch, tiene que ver con la inseguridad. Pues ese es el tema ahorita principal que tiene México. Todo lo que... Yo creo que no solo México, yo creo que toda Latinoamérica. Pues sí, no, debe de ser toda Latinoamérica, pero desafortunadamente Pero a ver, México el señor- se está exacerbando cada día más y nos estamos haciendo indolentes. Aunque se al enojen los dolor. de aquí de la izquierda mía, Peña se disfrazó y nadie le hizo nada. De presidente. Sí, de presidente. Sí, lo sé, claro, presidente, se sí. Y después el otro vive con Jared Kushner. ¿No lo han visto a Luis Videgaray en Washington? ¿No sale de Washington? Ah, mira, ahí está el güey este que anda bárbaro, con la la verdad. chava esa. Se parece a Peña, ¿verdad? Sí. No le veo el copete, no sé. No tiene límite esa foto, la verdad. Qué barbaridad. No, qué vergüenza. Se me hace que Qué tú lo vergüenza tener un presidente tú de lo la asesoraste a República. que hiciera eso, ¿verdad? Tú lo asesoraste. Eras priista. Fui priista, ni no. Y algunos cobrabas años de mi con vida. él. No cobraba, ni no. Ah, no Nunca cobrabas. cobré, no. ¿Era gratis? Claro, ni no. Era compromiso social. Ay, nos vamos a ir a Wisconsin. Voy a un corte y regreso. Hemos estado hablando de inseguridad, pero pareciera que es partidos políticos, unos contra otros. ¿Y sabe cuál es uno de los problemas más graves que tiene este país? Cada 6 años, borrón y cuenta nueva. Y entonces el que llega, empieza. No importa si eran del PRI y venía otro del PRI, no importa si fue del PAN, en el caso de Fox, llegó Calderón y dijo borrón y cuenta nueva. Llegó Peña, borrón y cuenta nueva. Entonces, borrón y cuenta nueva parece que esa es la guerra que tenemos nosotros mismos. Bueno, Nino, si hay un proyecto... No lo hay. Muy difícil de abordar, muy difícil de llevar a cabo por lo que conlleva al interior de la sociedad, que es la legalización de las drogas. Entonces se dice
que cuando se legalicen ciertas drogas, bueno, va a bajar la inseguridad. Ese es el proyecto alterno que se tiene para reducir los índices de inseguridad. ¿Por qué? Porque partiendo de que estamos hablando de delitos de alto impacto, bueno, podríamos reducir, o esa es la hipótesis, se reducen lo que son homicidios, lo que son delitos derivados de la compra de droga de manera Cuando hablas de droga, ¿de qué estás hablando? ¿De todas en general? No, principalmente... Porque todo el mundo dice la marihuana, esa la puedes conseguir en cualquier lado. Pero no en cualquier esquina. Pero sigue siendo un delito conseguirla, Nino. Sigue siendo un delito 25 conseguirla. puedes traer. Y por la marihuana hay muertes. O sea, por el simple hecho de consumir o de tratar de comprar más marihuana, esos gramos que ya están autorizados, hay muertes. Entonces, hay un proyecto que se está impulsando en el cual precisamente verse en esto, en la legalización de algunas drogas, en la regulación de las drogas, y que bueno, también tristemente tiene que ver pues con nuestro vecino del norte, que es el que marca la agenda, que esa es la parte mala, ¿no? A veces... A ver, si no haces la regulación junto con los Estados Unidos, no sirve. No se puede, claro. Pero además a veces pasa mucho, la verdad, y yo creo que es un error común, que mucha gente desde el Congreso, desde diversos partidos, es un error que cometen muy a menudo, que tal vez por algún, no quiero sonar ofensivo, pero tal vez por un poco de desconocimiento en temas de seguridad, creen que existen las soluciones mágicas. Entonces mucha gente se equivoca y piensa que dice, bueno, vamos a despenalizar las drogas, se acabó. Es un elemento más, Nino. Lo que realmente se tiene que hacer es una estrategia concreta para combatir la inseguridad. Miremos la legales frontera o no legales mexicana. las drogas. Miremos la frontera mexicana. ¿Qué pasa con los niños gringos menores de 21 años? Se pasan a Se Tijuana pasan, se ponen hasta consumir, la porque madre, allá hasta y hacen lo que se les da puede. la gana, porque Y aquí allá es no, del porque 18, son claro. menores de edad Claro. y tienen necesidad del ID. Entonces Claro. pasan al otro lado, por ejemplo, la Avenida Revolución en Tijuana. Sí, claro. Gracias a los gringos estos chavitos han hecho un verdadero desastre. Sí. Pero, a ver, yo creo, si tú pones y legalizas la marihuana, porque la marihuana ya la tienen... A Bill Clinton, ¿qué le preguntaron? Oiga, señor, ¿usted ha consumido alguna droga? Sí, Hillary y yo fumábamos marihuana y no pasó nada. Fue presidente. No, pues no sucedió nada. Entonces, aquí le pregunto a un presidente, ¿usted ha fumado marihuana? No sé ni cómo es. Sí, en ese momento dice, no sé ni cómo es. Pero, a ver, vamos al estado de Guerrero. Desde Rubén Figueroa Papá hasta la fecha, todos los gobernadores han salido multimillonarios nada más por la amapola. ¿Por qué? La amapola es la que se consume o la que se vende para ayudar a los campesinos. No es cierto, para mandarla a Chicago, porque obviamente es para la heroína. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te explica eso de que estemos defendiendo a los campesinos, no? Que sigan sembrando amapola porque se requiere. Pero a los chinos ya sacan una amapola más barata. Entonces ahora estamos compitiendo con los chinos. Entonces es donde no nos ponemos de acuerdo. Pero si tú legalizas las drogas, pues no creo que vaya a ser el resultado. No, yo no sé si vaya a ser el resultado o no, Nino, como desafortunadamente ninguna de las rutas que han encontrado lo ha sido. Yo lo que mencionaba es que este proyecto está, y bueno, es otra de las alternativas que dan como una de las posibles soluciones a este problema. Estoy de acuerdo completamente con lo que dice nuestro compañero Juan Carlos, mi amigo, a partir de hoy. A partir de hoy. A partir de hoy. Ya estás en la nómina. Ya enteraste de Es la que es nómina, presidente, no sé de dónde, pero es presidente. Hay recurso. Hay recurso. Sí, hay recurso. Entonces, coincido en que de todo esto que hemos hablado y que se ha buscado como, bueno, se ha dicho que esa es la solución, hay que agarrar un poquito de cada cosa para hacer realmente un proyecto, pues que Pero tenga hacerlo todo ecléctico conjunto. no es así. Hacer ecléctico es con lo que ha sucedido en otros países para que puedas conformar algo ecléctico, que es lo mejor de cada cosa. Pero no ha sido, no, o sea, no nos da por ahí. Pero además no es una cuestión de legislación ahorita, es una cuestión operativa. No nos O sea, da por ahí, no nos da por ahí. Lo de las drogas yo no estoy de acuerdo, porque, a ver, vamos a poner la marihuana y ya, pues siguen matándose. Y entonces, ¿por qué se están matando? Pues por la heroína. A ver, ¿qué pasa con con el alcohol? Les quitaron el alcohol y se metieron a las drogas. Sí. Ustedes recordarán lo de Chicago. Claro, además, también en la cuestión de la legalización de las drogas, a lo que realmente le estás pegando es una cuestión financiera. A final de cuentas, haya
penalización o no haya penalización, no va directo hacia la violencia que esto genera. Es decir, la violencia que se genera entre distintos grupos criminales relacionados con las drogas no es a causa de la ilegalidad de las drogas, es a causa de cuestiones muy distintas. Lo único que haría despenalizarlas sería que le pegas directamente al precio y entonces puedes desarticular financieramente un poco, pero eso Mira, no quiere decir que la tenemos un seguridad problema que en el momento que Pero es que el dinero sí. matan 10 de un lado y 10 del otro lado, decimos, eran narcotraficantes. Y ya con eso te lavaste las manos. Nos hemos hecho indolentes. Ya con eso te lavaste las manos diciendo que son narcotraficantes. Entonces, yo creo que, a ver, lo que está pasando en Tamaulipas. Mataulipas. Sí, bueno, pues es que ya tiene muchos años. Esto no es culpa de Cabeza de Vaca. Porque dicen, Cabeza de Vaca lo deben de correr por ineficiente. Pues a lo mejor sí, pero, oigan, la matanza que hay en Tamaulipas es ¿desde cuándo? ¿Cuántos años tiene? De hecho, toda la frontera Yo había creo, Nino, tenido... que ahí sí hay una serie de, como dice Juan Carlos, de problemas conceptuales. Como tú sabes, desde el PRD y en particular el equipo que yo participo, hemos impulsado mucho la legalización de las drogas, todas, a través del esquema de reducción de daños. Pero sí hay que separar, como bien dice Juan Carlos, la violencia de la inseguridad. Porque a la gente no la asaltan aquí saliendo en la Roma. Por el narcotráfico. Por el narcotráfico. Claro. A la gente no la secuestran por el narcotráfico tampoco. Tú bien dices, hay una violencia entre grupos criminales. Esa sí se puede relacionar un poco con el régimen de prohibición porque hay enfrentamientos entre el ejército y el narcotraficante. Desapareces el mercado negro, desaparece esa violencia particular, esas muertes, pero no son las que los mexicanos sufren. Son muertes que no afectan a la sociedad al final en de el cuentas. día. Porque el enfrentamiento entre narcotráfico y ejército no se da en alguna plaza pública de una ciudad. Mañana sale Se en da el noticiario de los Estados Unidos que mataron a 38 en México. Y ya, no dicen en dónde, en Exacto, México. Y exacto. México es una matazón terrible, peor que en Siria o en otros países. Pero fíjate que aquí hay otro problema más grave todavía, de que nosotros estamos peleando de que los narcotraficantes, ¿quién mantiene a la policía? ¿Quién mantiene a los medios de seguridad? ¿Quién mantenía a la Suprema Corte de Justicia? Pues los narcos, repartiendo la lana por todos Cancún, lados. ¿cómo creció Cancún? No, mira lo de Cancún, Sí, claro, eso es ¿cómo creció imponente. Cancún? O sea, Y justo todo ese dinero ¿Y cuánto dinero nos deja se Cancún al puede país? integrar a la economía formal. Pero por ahí, Nino, quería irte a dos cosas. Primero, sí recuperar el tema de la policía de proximidad, porque justo yo quería comentar el caso de Tamaulipas. Tamaulipas sí es un estado donde tienes pequeñas Está bien comunidades, ¿no?, que están ahora prácticamente en el abandono, en el cual el modelo de policía de proximidad podría reducir bastante la violencia, ¿no? Ese creo que atiende las causas de la inseguridad próxima, que son las que siente la ciudadanía. Y luego también hablaban del tema financiero. Para combatir al crimen organizado, es decir, no solamente al narcotráfico, sino a secuestradores, tratantes de blancas, etcétera, hay un mecanismo que ha funcionado en todo el mundo, se llama la Convención de Palermo, que fue como atraparon a Al Capone. O sea, no estamos inventando el hilo negro, a través de las unidades de inteligencia financiera, Nino. Porque pues, a balas nunca les van a ganar. Ellos tienen mejores armas y, como tú bien dices, matan a uno y salen 10 más queriendo tomar ese puesto. Y es peor. Si tú le cierras la llave del dinero, pues le cierras la llave del reclutamiento de sicarios. Pero a ver, le cierras la llave del dinero y dejas de percibir tu dinero como gobierno. No, pero además también, o sea, estoy de acuerdo Con los gobernadores. A ver, Es que es yo parte veo a de lo los mismo. gobernadores, ¿por qué le dan protección en su región a los narcos? ¿O porque le dan protección a diferentes grupos? Pues por el dinero. Oye, los grupos de Jalisco, ¿por qué crecieron? Por Aristóteles. Llegó Claro. Aristóteles, Sandoval, Ahí hay un problema manga ancha. del diseño financiero de nuestros gobiernos estatales. Son muy pobres, recaudan muy pocos impuestos y dependen mucho de las transferencias federales y de lo que haga el gobierno federal. Mira. Tú estás viendo el pleito que lleva ahorita Javier Corral con López Obrador por el tema de las transferencias. Y es que no cobran impuestos los gobiernos estatales por este pacto de la integración federal. Oye, Mira, ahora que salió todo esto en relación a lo de los impuestos, cuando sale José Ángel Gurría, que dentro de la OCDE estamos en último lugar como el país que menos impuestos recauda, pues es por culpa de Peña, por culpa de Calderón y por culpa de todos esos. Oye, no condonaban nada. Esos 400,000 millones También de es pesos. una cosa de no, esos diseño 400 desde los 70. es una mentira. De ¿Sabes nuestra por qué? economía. Había 400,000 millones de pesos, ¿no? Bueno, pues esos 400,000
yo los voy a rescatar y 200 son para mí. Es mitad y mitad. Oye, cuando sale todo esto y aparece todo esto, no, pues así con razón estaban recaudando la mitad, porque la otra mitad se la robaban los presidentes. No digo que no sea un problema muy importante, muy grave el que tú estás denunciando, pero también tenemos la tasa impositiva de ISR más baja de toda la OCDE y más baja de América Latina, ¿no? También tenemos el impuesto a boca de mina, que en muchos estados del país es una actividad importantísima, Claro. la minería, más baja del mundo. De los países mineros, ¿y quién solo solamente baja. A ver, el señor Larrea, 3%. el señor Larrea controla eso. Sí, y ese, mira, ¿Sabes qué es el segundo hombre ese- más rico abajo de Slim? ¿Y sabes quién es el tercer hombre más rico? El que tiene la otra, que es simplemente Palacio. sí. O sea, Balleres. Alberto Balleres. Entonces, si tú estás observando eso, dices, oye, ellos Para no pagan empezar, les impuestos. cobramos un 3%. ¿Quién les dio? Y de ese 3% se les condona la mitad. No, mala pero otra distribución. cosa. ¿Quién les dio la franquicia? A ver, la franquicia es, te voy a dar todo este territorio y este territorio. ¿Para qué? ¿Para robarme? ¿Para robar a México? ¿Desde cuándo tienen todo eso para las minas? No fue por 6 años. Mira los años que llevan. Y Y su siguen líder sindical, robando. Napito. Y están en segundo lugar Por y en eso tercer lugar de los te hombres digo más que es un ricos. tema de diseño institucional. Este país nunca ha cobrado impuestos porque vivimos del crédito petrolero. Es un tema de corrupción. yo Ahorita creo. también que tenemos un buen auge de los precios de petróleo y creo que eso va a ayudar al gobierno de México. Todo el tema del conflicto en Arabia Saudita, que se está agravando bastante entre Irán y Arabia Saudita, eso nos va a ayudar porque va a subir bastante el precio del petróleo, casi al que le tocó a Calderón al principio de su gobierno. Sí, pero nosotros tenemos petróleo pesado, no tenemos petróleo ligero. Pero también va a Esa es subir una nuestro- bronca terrible, nuestro precio. porque siempre que decimos eso, pensamos que nosotros estamos subiendo igual que los precios de Chicago y de Nueva York. No es cierto, nosotros tenemos el petróleo más pesado, el que nadie compra. Barato. Por eso No, nunca pero hemos podido entrar a la OPEP. lo Por cierto eso es entró que Venezuela a la OPEP y nosotros no entramos, por el petróleo La que mezcla ellos tienen mexicana en ligero. 2008 estaba por arriba de los $100, a pesar de que no ¿Y es quién la se mejor robó ese mezcla, dinero? ¿no? Ni Yo lo- lo que A ver, te- lo esos que te quiero excedentes, decir- ¿dónde se quedaron? Saben. No, pues ¿cómo que Ahí quién tendrías sabe que a traer dónde? a un experto en gasto público. Te puedo recomendar a uno, se llama Leonardo Núñez. Tiene un muy buen No, libro yo te sobre voy a eso. decir uno que sea mejor que él. Paco Gil Díaz se robó todo el dinero a través de la Secretaría de Hacienda con todos los excedentes petroleros. Uy, estábamos a 130 y a 140, carajo. participó mucha ¿Dónde gente. estuvo ese dinero? Incluso no entró a las arcas. Los diputados. No, los Tuvieron- diputados los diputados habían cotizado $45. Sí, pero por después barril. calificaron la cuenta pública. Es decir, que tuvieron que, por ahí, corromperlos para que... la Porque eran calificaran. perredistas. La de todos los partidos, Nino, que no fiscalizaron bien. Dice, la ¿cómo se cuenta. salvó? Ay, en todos los partidos. Sí, o sea, la cuenta pública siempre vota a favor el 98% de la Cámara. O sea, hay un par de ahí de loquillos que votan en contra, siempre, pero siempre la aprueban. Y lo cierto es que cuando se nos acabe este negocio del petróleo, va a ser muy difícil para el Estado Pues ya se va a mexicano. El acabar. negocio como Ya, tal ya se sé. acabó. Cuando se Se saca el acaba. petróleo es otra cosa. El negocio A ver, ya no ¿qué hay hizo negocio. Luis Videgaray? Está quebrado Pemex. ¿Para qué reventó todo? Sí, no. Para que se repartieran las plataformas con Emilio Gamboa, para que se repartieran las plataformas con el señor gobernador, que dicen ustedes que no saben, pero bueno, el señor gobernador de Hidalgo es el que fue secretario de Gobernación. Eso también se quedó con las plataformas y se quedaron con todo. ¿Para eso lo hicieron? Ahora, el señor Gamboa en ese entonces tenía 300 aviadores, ¿te acuerdas? Que a la hora que terminan le dicen, ¿y qué hacemos con los 300 aviadores? Pues liquídenlos. No mames, ¿cómo vamos a liquidar? 300 aviadores. No, nos despasaron el país, de veras. 100% ni no. Pero ahorita estamos en la sufrida, tú ya eres presidente de Wisconsin. De Wisconsin. A ver, nosotros, por más que estemos intentando, no podemos aportar nada si los que realmente son los conocedores del tema no saben cómo salir de esta. Claro. No saben cómo salir. No hay voluntad, Nino, porque justo hablabas tú de la reforma fiscal. Si este gobierno quisiera hacer algo por cambiar auténticamente el modelo económico de este país, tienen todas las armas para implementar la reforma fiscal más progresiva de la historia del país. No debe de haber reforma fiscal, ese es el error tuyo. Debe de haber una reforma sendaria que genere riqueza.
Y ahí va la fiscal integrada. Pero cuando salen los recaudadores, salen con reforma fiscal, que fue lo que nos sucedió con el SAT. El SAT te convirtió así como que pues estabas en Orwell 84. Estabas aterrorizado de lo que hacías o de lo que no hacías o de lo que deshacías. Era Orwell 84. En Estados Unidos es peor, Nino. Te cobran. Estados Sí. Unidos. No, en Te Estados cobran, pero te Unidos regresan ahí el pagas. piso. Pero te Pero ahí regresa pagas. la parte Ahí que- se pone la señora aquí, el señor aquí, y cada quien hace su declaración Sí. y pagan sus impuestos. Y lo que sabes te qué? sobra te lo ¿Sabes regresan. cuándo encuentras Cobran un a la bache? China. ¿Sabes cuándo encuentras un bache? Nunca. ¿Sabes cuándo te falta agua? Ese es justo el tema. tema, Ese es justo ¿no? el tema por lo que también mucha gente de alguna ¿Por qué manera voy a pagar si esto se lo justifica su roban? evasión. Claro, Exacto, así es. dice. Voy a pagar los impuestos, o la gente dice, voy a pagar mis impuestos, pero nunca se ve nada reflejado. Entonces, por eso la gente culturalmente está Sí, dispuesta aquí tenemos una a cultura buscar muy la manera El más señor sencilla de Clinton no evadir. paga impuestos. ¿Y qué ha pasado? Cuando le dijeron, queremos saber cuánto paga de impuestos, no tengo por qué decirles. Tenemos la cultura de la informalidad, Nino, y eso también ayuda a la inseguridad. Todo ese- Ustedes como partidos políticos agarran la lana y la reparten. Ya no debería de... A ver, la lana no la... Los partidos políticos deberían ellos de conseguir su propio dinero. Claro. Antes, ¿cómo le hacían? Pasaban la charola. Creo que el último que la pasó fue Genaro Borrego, que pasó la charola del PRI y pusieron los nombres del economista y dijeron, se acabó. Pero se eso fue acabó. una de las propuestas de Movimiento Ciudadano, Nino. ¿Qué? 0%. No, pues si de- ni habían de- existido. 0% de recursos Ni públicos existían para los ustedes. partidos. El problema es que en un país como México, No si lo- tú te no vas lo a 0% aceptaron. de recursos públicos, es muy probable que haya dinero sucio en las campañas. A ver, Pero- dinero pero sucio. no lo hay. A ver, ¿no lo hay? No lo hay. Pero yo Sí, creo que sea peor. sería más descarado. No, al más descarado no puede ser. Yo tú coincido ves en que los topes, recibe tú ves los demasiado topes de dinero los campaña, partidos No, no, Ves políticos. los topes de campaña y No cuando se te das respeta. cuenta A todo ver. lo que regalan. A ver, más Rubén descarado Mendoza no puede ser. Ayala rebasa los topes de campaña. Enrique Peña Nieto rebasa los topes de campaña. Dicen, bueno, pero como Enrique ganó, pues que sea el gobernador. Sí, claro. Los dos rebasaron topes de campaña. Porque no se anuló. Sí, claro. Pues ahí está el instituto. No, en El 2012 instituto- también. El Instituto Electoral, Mexiquense ¿no? El pues Instituto era Electoral. al servicio de Peña y de Montiel, no friegues. Yo creo que el Instituto Electoral es el que debe determinar. El ¿no? del Estado de Finalmente, México, porque era ese ¿no? el que llevó eso a cabo. En su Y los dos momento, rebasaron claro, ¿no? la... Sí le ha temblado los a la topes. autoridad electoral. En 2012 también, en la campaña presidencial, se argumentó también López Obrador y Peña Nieto, los dos rebasaron el límite de gastos de campaña. Todas las campañas que Todas, yo. la- y seamos todas las campañas sinceros, que yo todos, he. esos son Una Todas. señora Se rebasa el empleada doméstica en Monterrey tenía 70 millones de pesos en su cuenta que el señor Luis Videgaray le había depositado. ¿De eso no podemos platicar o sí? A ver, platícanos más, Nino. No, Pásanos pues el eso chisme. lo saben ustedes. No, bueno. Porque Banca Santander inmediatamente despidió a la directora. 70 millones de pesos le depositaron a esta señora que nunca se enteró en su cuenta para estar sacando el dinero en Monterrey para el dinero de Monterrey. Pero vamos a la operación Zafiro, que es la que está ahorita peleando Javier. La de moda. Javier Corral. Zafiro con S, no con Z. Era muy sencillo. Llegaba el presupuesto, Luis Videgaray mandaba el presupuesto a Chihuahua. Entonces recibía el presupuesto César Duarte y le decía, y estos 250 millones de pesos son para que se los entregues a Alejandro Gutiérrez. Alejandro Gutiérrez, secretario, auxiliar o no sé qué de Manlio Fabio Beltrones, los lavaba en empresas fantasmas. Y en ese momento se los daba a Manlio Fabio Beltrones y se los repartían todos, mensuales. Ahí está Durango, ahí está Egidio Torre Cantú en Tamaulipas, ahí está Javier Duarte en Veracruz. Y ahora que salieron todos esos nombres, oye, nosotros nunca nos dimos cuenta de que esos desgraciados nos estaban robando el dinero así. Y tú estás hablando de que paguemos impuestos. Tenemos que pagar impuestos. Bueno, sí, con Son todo dos eso. cosas distintas. ¿no? Ah, son dos cosas distintas, lo que ellos se roban y lo que tú pagas. No. Son dos cosas distintas que este país no recauda y Ese que dinero este era país para es corrupto. pagarles a los rateros. Pero yo creo que ¿Sabes justo por qué también- César Duarte está en Yo Estados te- yo Unidos? te- yo ¿Sabes te por qué está entiendo, César amigo. Duarte en Estados Unidos? Pero el problema Hoy lo es que decía el Javier Estado no Corral. recauda. Hoy decía Javier Corral. ¿Sabes por qué sigue en Estados Unidos? Porque si lo traen hace un desastre. Al decir, este dinero me lo mandaba Luis Videgaray y Peña Javier Nieto. Corral está luchando una batalla muy Presidencia, importante claro. contra la corrupción en este país, ¿no? Es una figura muy importante en nuestro proceso democratizador. Pero eso no quita que el Estado no recauda y que no cobra impuestos. Justo eso es lo que yo quería complementar de lo que tú decías. Cuando hacías referencia a las tasas de impuestos que tenemos en México, que son bajas,
independientemente de que sean bajas, ese no es el problema es justo lo que estás diciendo ahorita, que el Estado no recauda. ¿Sabías, Nino, que tenemos uno de los sistemas más avanzados del planeta con todo lo nuevo, la factura electrónica y todo eso en el SAT? Y aún así somos de los países que menos recauda en el mundo. En realidad, si la Secretaría de Hacienda y el SAT se pusieran las pilas, podría el país recaudar una barbaridad de dinero. Tendríamos un el problema problema es que económico. se robaban el dinero. No, y las Mira, autoridades ahora que locales, salió o lo que pasó ahora en Querétaro con el jefe Diego. Lo que debe el jefe Diego de predial en aquel municipio queretano, que no recuerdo el nombre, equivale a su presupuesto de 8 años. Casi 1,000 millones. O sea, el municipio está condonando su presupuesto de 8 años. Oculco, creo que se llama. Algo. Entonces ahí es una tragedia, ¿no? Porque ese dinero... Bueno, bien ¿tú sabes podría quién es servir Juan para Collado? bastante. El abogado. Tú sabes quién es Toño Collado, No, su no, hermano. no, no. Bueno, Toño Collado me habla por teléfono a mi casa. Yo no lo conocía. Y me dice, oye, Nino, debes 4 millones de pesos al SAT. Estás loco. Dijo, sí, yo te ayudo. Nos vemos y vamos juntos a la administración fiscal. Entramos al SAT juntos, él me acompañó. Él llevaba a Enrique Olivares, que era su contador, y a Minerva Hernández, que era ¿cómo se llama? La senadora del PAN. Es el mismo equipo. Tlaxcala. Es el mismo equipo. De Tlaxcala, bueno. Y me llevan y me dicen, oye, pues dale 2 millones aquí y ya ahorita te lo arreglamos rápido. Eran 4 millones, pues me salí, no les di nada. Entonces Minerva me invita a cenar al Four Seasons y me dice, te conviene, te deshaces de 2 millones. Entonces yo digo, esto era un negocio de Juan Collado, era un negocio de Toño Collado, con todo mundo, era de 50-50, y no te enteras de absolutamente nada. Oye, estás hablando de los que están ya en la cárcel. Claro. Sí. Por algo están en la cárcel. Claro. Entonces estoy sorprendido de veras de que eso de la evasión fiscal del PRD salió. A ver, ¿por qué no le hacen una auditoría a los chuchos y los meten a la cárcel? Porque son archimillonarios, cabrón. O también hablar de las técnicas estas de los centros comerciales del redondeo, ¿no? Finalmente nosotros estamos Decían al que era redondear para- los centavitos, les estamos Sí, ayudando a pagar. multiplícalo, Decían que era para Marta para Sagún, pagar ¿no? sus- Era para Marta Sagún, decía. O sea, nosotros estamos colaborando con eso y ellos realmente no están dando nada, absolutamente nada. Entonces hay una mala distribución de... Hemos hablado de los inseguridad, hemos hablado de corrupción, hemos hablado de pago de impuestos, pero ya vamos a un corte comercial y regresamos para despedir. Bueno, pues nos vamos porque pues todos sufrimos esto de la inseguridad, ¿no? Claro, ¿A ti Nino. nunca te han Así es. amenazado? A mí me han asaltado 3 veces en mi vida. ¿Sí? Sí. ¿Y a ti? Fíjate que afortunadamente no. Nunca he Bueno, encontrado, porque traes guaruras. Es lo bueno de tener nunca he su encontrado a alguien ¿Y que tú? se atreva todavía. No, a mí sí, Nino, a mí sí he sufrido con ese cáncer de la inseguridad. Y bueno, parte de ello es que salimos de la Ciudad de México. Te digo, ahora vivo en San Mateo Atenco, Estado de México, tratando de evadir un poquito ¿Tú? esta... ¿Tampoco? Nunca me han asaltado, ¿no? Pues a mí me asaltaron a las 11:15 en Atizapán. No me digas. Llegaron 6 con ametralladoras, se 6. bajaron de una camioneta, a la persona que iba conmigo la bajaron, y ahí me dijeron, ¡abre, cabrón! Y yo no podía abrir, pero del miedo, o sea, me puse nervioso, ¿no? Y entonces, gracias a que alguien gritó Nino Canún, eso me salvó. Es Nino Canún. No, señor, somos fiscales del Estado de México. Qué barbaridad. Estamos para la protección. Le hablo al secretario particular de Alfredo del Mazo y le digo, me acaba de pasar esto. ¡Qué vergüenza! Ahorita lo vamos a arreglar. No sé en qué arreglaron, les han de haber dicho, güeyes, con esos no se metan. Agarren periodistas, Eso sí nos güeyes. conoce. Es muy conocido, ¿y cómo? Lo matan y nos lo van a Y ya- cargar a todos. Nos ya no vamos. vamos a tener Saúl Vázquez, noticias. PRD todavía. Sí, así es, Nino. Hasta que la vida y los ciudadanos sí lo deseen, vamos a Pues estar ya. dando la lucha. Conclusión. Yo insistiría mucho en el tema del modelo de policía de proximidad. Hay un texto muy bueno de la Fundación Freddy Hebert que se llama El populismo de la mano dura, que habla justo de estas alternativas, modelos alternativos de la construcción de la seguridad desde lo municipal y desde lo estatal. Creo que ese es el modelo al que tenemos que ir. Muchas gracias. Movimiento Ciudadano David Ricardo Benítez. Conclusión. Muchas gracias, Nino. Pues antes que nada, agradecer tu invitación y todo lo que nos han aportado aquí nuestro grupo de expertos y buenos amigos que nos Gobierno. acompañan hoy aquí en la mesa. Y bueno, pues considero que aquí se han vertido ciertos argumentos, ciertas soluciones
que, como lo manifesté hace un momento, pues se debería hacer un compendio de todo para tratar de tener un proyecto que realmente vaya direccionado a luchar contra la inseguridad que nos aqueja en este país. Si bien es cierto, hice mención de la legalización de las drogas, en lo personal no estoy de acuerdo con ese proyecto, y menos como una solución. Así muchos lo llaman, que esa es la solución. Comparto los puntos de vista que aquí manifestaron al respecto, pero sí considero que la droga en sí es un problema, obviamente, que sumado a otros aspectos, como es la economía que tenemos tan pues desafortunada, con un crecimiento del 0%, la región fronteriza, que gastan dólares realmente, entonces necesitan todavía más recursos, nos está pasando la factura a todo el país. La gasolina, el petróleo, perdón, que era nuestro gran negocio, hoy en día ya no es negocio. Entonces, todo aquello que antes nos funcionaba para que este país pudiera estar estable, pues hoy en día no existe, Nino. Entonces, hay que encontrar un nuevo sistema económico, político, social, realmente cambiar de paradigma para que este país pueda salir adelante. Pues bueno, Nino, nuevamente muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Pregúntame de quién es la culpa. ¿De quién es la culpa, Nino? De los anteriores. Bueno, también nos despedimos de José Valdés. Conclusión, José. Mira, Nino, primero muchas gracias, y a los del panel la oportunidad de haberlos saludado. Es un tema muy difícil, muy complejo, la inseguridad, y es el primer tema de este país, la inseguridad. El primero. El primer tema que tenemos que abordar. Me parece que algo se ha logrado. Hemos visto nuevas cámaras de seguridad, hemos visto que en algunos casos de algunas personas que han sido asaltadas, a 4 o 5 cuadras los han detenido. No estoy defendiendo la posición del gobierno de la ciudad, pero algo se está avanzando. Esperemos que con este cambio que se lleva a cabo en la Ciudad de México, con este nuevo jefe de la seguridad, nos permita finalmente que el C5 esté coordinado con la policía, tanto con la Procuraduría, y que vivamos en una ciudad tranquila, en paz, y que creo que es el beneficio para todas las familias y para todos nosotros. Muchas gracias, Mil. Morena te está solicitando tu ingreso. Gracias, Pepe. Juan Carlos Gasca, presidente del no sé qué, de Milwaukee, allá en Wisconsin, que son cerveceros todos. ¿Viste? Ya me lo aprendí. Asesor de Trump. Como siempre, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. A toda tu audiencia también le agradezco que nos tenga la paciencia de escuchar lo poco o mucho que tenemos que decir. Y yo quiero tocar nomás 3 palabras en cuanto a seguridad, que son estrategia, coordinación y ejecución. Primero, en el tema de la estrategia, mucha gente durante los últimos gobiernos ha hablado que la estrategia para solucionar esto es descubrir el hilo negro, y en realidad con las herramientas que tenemos ahorita, y si nos apegamos un poco a la modernidad de las cosas que están dando en otras partes en el mundo, podemos hacer uso de la tecnología, de muchos modelos matemáticos que se pueden aplicar para generar una estrategia real. Es clave generar el análisis cuantitativo y cualitativo de toda la inseguridad para poder así delimitar una estrategia correcta. Después, ya teniendo esa correcta, vamos a la parte de coordinación, que eso es muy importante, porque a final de cuentas, con la estrategia, sea cual sea la que se decida, si no hay una coordinación bien definida, como lo decía hace rato, con un eje rector claro, no se van a obtener ningún resultado. Y ya obteniendo eso, toda la estrategia de seguridad se puede ejecutar de una manera muy sencilla y se pueden empezar a ver cambios reales que van a afectar positivamente directamente a toda la ciudadanía. Muchas gracias, Nino. Si tú fueras el secretario de la Guardia Nacional, ¿lo harías? Si fuera el comandante de la Guardia Nacional, claro que lo haría, Nino. No, pues el secretario, el comandante no puede ser porque no eres militar. Pero el secretario en lugar de Durazo. Entonces el secretario de Seguridad Ciudadana, ¿qué haría, Nino? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué harías? ¿Qué haría? Haría una estrategia completamente... ¿Lo que acabas de decir? Exacto. Justo. Contrataría a mi empresa. Ay, no, presidente, ya chapeó este güey. Nos vamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canún.